Cambio de frente. Entrevistas, novedades, información de último momento y más en el programa donde el futbolista es el protagonista. Cambio de frente. Hola, 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 ¿qué tal? Amigos del deporte, reciban ustedes el más cordial de los saludos. Hoy sábado 7 de abril del 2018, iniciando un programa más, el programa número 2, la edición número 2 de Cambio de Frente, donde los protagonistas son los futbolistas. Este sábado me acompaña Belkis Loor, quien estará justamente con nuestro invitado, con todas las vivencias, las anécdotas de un hombre de mucho fútbol. Belkis, ¿qué tal? Muy buenos días. Robert, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos nuestros oyentes también de Radio Eco Antena. Realmente feliz de poder compartir con un personaje que tiene ya una larga trayectoria en nuestro fútbol y bueno, que antes de llegar acá también la tuvo. Así que hoy conoceremos más de él, no tanto en su parte laboral, sino un poco más en lo personal, que quizás muy pocas personas conocen qué hay detrás de una trayectoria deportiva exitosa. Es correcto, y sin más preámbulos, le damos la bienvenida. En todos mis programas, es como mi patadita de la buena suerte, ha estado Claudio Campos, en un proyecto que quise armar, y después me lo arrancaron, se lo llevaron, y vi a los dos todavía. Tenía armado un proyecto en otra radio, hace mucho tiempo, y lo llevé a Eric Saltos, David Villavicencio, estaba Claudio Campos también incluido. Nos sentamos, nos reunimos, luego por cuestiones económicos no se pudo dar, pero pues Claudio tuvo la disposición, y después de un tiempo esa visión que tuvimos se proyectó en otro medio, estuvieron allá. Como dicen en el fútbol algunos, Claudio, ese equipo yo lo descubrí, yo lo formé, también podría decirlo. Bienvenido. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación ante todo, y siempre que se trate de hablar de fútbol, la verdad que dispuesto, y bueno, acá esperemos pasar un buen rato y seguramente va a ser así, charlando de esta linda trayectoria, de esta profesión que me ha tocado vivir. Claudio, Esquel es siempre yo lo digo, es un rincón paradisíaco de la Patagonia Argentina, donde vive toda mi familia, no tengo familia en otro lugar, muy lindo, recomiendo visitarlo, y no porque sea de ahí, sino porque de verdad que es muy lindo. Las personas que han tenido la posibilidad de ir lo pueden confirmar, y bueno, allá tuve mis primeros pasos, la niñez, parte de la adolescencia, porque ya después me tocó, por estas cosas del fútbol, las decisiones que uno tiene que ir tomando, salir, y ahora regreso cuando puedo a visitar a mis padres, a mis hermanos, familia, amigos, y bueno, y obviamente que todos los recuerdos que tengo por allá. La primera caprichosa en Esquel. Sí, sí, claro. Los primeros, bueno, tengo muy presente la primera vez que pude jugar en un equipo de fútbol. Obviamente que lo hacía en la escuela y en el baldío del barrio, porque allá se vive de otra manera, no es una gran ciudad, es una ciudad muy chiquita, y teníamos la posibilidad de jugar, obviamente que hasta altas horas de la noche en cualquier lugar. Pero sí, la primera pelota que tuve, las primeras sensaciones fueron en Esquel. ¿Y cómo fue esas primeras sensaciones? ¿Te querías coger el balón y llevártelo como típico, como todo niño, no? Yo, el balón es mío y no se lo doy a nadie, ¿o eras de los que ya igual tocaban? No, yo no era muy social, era un poco tímido, o sea, era bastante tímido en ese sentido. Entonces, cuando me invitaron a jugar, recuerdo que un sábado o el viernes a la noche llamó un primo y le dijo a mi mamá o a mí si quería ir a jugar a un equipo que se llamaba Once Corazones, con la camiseta de River, porque el dueño del equipo, el que lo armaba, era hincha de River. Se llamaba Once Corazones. Y bueno, fui como temeroso, pero bueno, pero no, siempre fui. Y después, durante mi carrera, también tuve la particularidad o la característica de ser más grupal que individual. Más allá de lo que uno se destaca por lo individual, pero siempre traté de jugar en lo grupal. Y así recuerdo que era de nene, no era tanto de la pelota para mí nada más, era tratar de jugar con mis compañeros. Sí, porque bueno, hay tantos videos que uno ve, ¿no? Y cogen y se llevan a todos claro, los rivales. A veces normal. los que tienen características especiales y por ahí se destacan por eso lo hacen así, y hasta por personalidad también lo podemos decir. Pero en mi caso era un poquito más participativo y trataba de que todos estén, nadie me reclame nada, sino que yo me la daban, yo la devolvía.
y ese primer gol en 11 Corazones? ¿Lo recuerdas? Te voy a ser sincero, no recuerdo, no recuerdo el primer gol, pero sí tengo vivencias de momentos clave que me tocaron vivir, bueno, en aquella época de los 6, 7 años, 8, por ahí puede ser que puedo regresar, hace muchos años obviamente, pero tengo vivencias, imágenes y muchísimo me ayuda, y honestamente siempre lo digo, que las fotos te ponen de nuevo en los lugares, y a veces cuando voy a la casa de mis padres, que hay álbumes, recortes y fotos de aquella época, veo fotos y me acuerdo de situaciones puntuales que me tocó vivir en ese momento, entonces es lindo volver a vivirlas y tener la sensación, pero puntualmente no me acuerdo. ¿Cómo se fue volviendo más serio el fútbol en Claudio Campos? Hablamos de esa época de 11 Corazones, mucho amateurismo seguramente, pero ¿cuándo empezó a darse cuenta que eso iba encaminándose a algo más? Bueno, como te decía, yo comencé muy chico a jugar en la ciudad. Tenemos que, para poner referencia, Esquel queda a 2.100 kilómetros de Buenos Aires. O sea, acá sería como de acá a Panamá, más o menos, de Guayaquil a Panamá, es muy lejos. Estamos alejados de todo, o sea, no hay, más allá que hay torneos en Argentina, se practica mucho deporte, mucho más el fútbol, y está bien organizado, por suerte. Teníamos torneos locales, torneos hasta provinciales o regionales, pero jugábamos en la zona nada más. Obviamente fueron pasando los años y me empecé a destacar. Yo jugaba delantero, hacía goles, normalmente quedaba goleador de los torneos y bueno, así me tocó ir creciendo y me destacaba, me empezó a gustar. Obviamente el apoyo de mi papá, que fue futbolista también en la zona, no llegó a nivel profesional, pero sí un destacadísimo jugador. Creo que siempre lo digo, uno de los mejores que vi, que tuve la sensación de ver. Mi papá, la verdad que jugaba, tendría que haber llegado mucho más lejos. ¿De qué jugaba? Era un volante creativo y salvando las distancias, y de verdad lo digo, no es porque sea mi papá, siempre lo digo, tenían las características de Zidane, de ese tipo de jugador así. Elegante. Sí, aparte de verdad, o sea, era extraordinario, pero en aquella época y en la época que él era joven, es que él estaba, si hoy está lejos, antes estaba muchísimo más lejos, sí, entonces era imposible que lo vean a nivel profesional en Buenos Aires, que dominaba el fútbol argentino. Pero bueno, se fueron dando las cosas, tuve la oportunidad de jugar en divisiones inferiores en un club ahí, hasta que bueno, me seguía destacando y llegó la posibilidad de poder ir a probarme a Buenos Aires, especialmente el Club San Lorenzo de Almagro. Y bueno, y ahí es como que comenzó obviamente lo más serio, pero de más chico era jugar mucho. ¿Qué edad llegó a la prueba San Lorenzo? A San Lorenzo a los 16 años, pero previo a eso tuve un paso también por River Argentina, en unas vacaciones que estuvimos en Buenos Aires. Fuimos con mi hermano a probar, tuvimos la oportunidad de que nos digan que sí, que nos daban el ok, pero mi mamá, por cuestiones escolares, teníamos 12 años, era muy chico para quedarnos a vivir en Buenos Aires, entonces dijeron, bueno, si se tiene que dar, que sea más adelante. Y a los 16 pude regresar a otra prueba, porque no era fácil obviamente conseguir una prueba en Buenos Aires, que quedaba tan lejos y a todo lo que eso involucraba, en San Lorenzo de Almagro, y bueno, ahí sí ya también me dieron el ok, y bueno, y ahí comenzó el periplo. ¿Y cómo fue esa experiencia ya de separarte de tu familia para ya dar el paso a ser profesional en el fútbol? Ya dejar el amateurismo. Bueno, la prueba me tocó, bueno, he contado varias veces, fuimos a una prueba y habían alrededor de 400 chicos y iban haciendo obviamente tandas de equipos, iban jugando, y a mí me tocó la última tanda, o sea, quedaban 22 para jugar, entramos los 22 y siempre digo lo mismo, por eso cuando me ha tocado trabajar ahora de profesor, o buscando scouting, o buscando chicos, siempre me fijo en otras cosas. ¿Por qué? Porque yo en los 5 minutos que estuve en cancha no toqué la pelota, no toqué el balón y se terminó la prueba. Y cuando fueron a dar la lista a mí me nombraron y yo no toqué el balón. Entonces, seguramente el entrenador en ese momento, que era Ricardo Calabria, que lamentablemente falleció el año pasado, una persona que yo estimo mucho, él habrá visto algún movimiento que tuve, alguna situación y me eligió. Entonces, algún gesto también. Algún gesto técnico, pero bueno, no técnico, por ahí no toqué la pelota, o sea, no me pasó ni cerca, no tuve la oportunidad de tocar la pelota en la prueba, pero sí me eligieron y ahí después pude hacer la carrera en San Lorenzo de Almagro. O la típica, bueno, no sé en Argentina, pero acá lo vio grandote y... También, sí, o el biotipo habrá dicho, por ahí tiene pinta, no sé, pero por eso yo cuando me tocaba hacer prueba de chicos,
habían chicos que hacían 3 goles en un entrenamiento, pero a mí no me convencían, y quizás el que no había hecho nada, pero sí tuvo 2 o 3 gestos de juego o de comprensión del juego, me parecía que ese era el que sí tenía capacidades, y quizás no tanto el otro porque simplemente hizo un gol, que a veces es lo más fácil de ver, ¿no? Siempre se dice que al excelente jugador o al que no tiene tantas condiciones es fácil detectarlo. El problema es el que está en el medio, el que tiene y que no muestra tanto en ese momento, pero sí tiene la proyección para hacerlo. El estar ya en la convivencia en San Lorenzo de Almagro, cuando se hizo la elección de parte de ese entrenador, ¿cómo fue el siguiente paso? ¿Convivir allí, la Villa Deportiva, o cómo se manejaban en aquella época? Bueno, no fue fácil porque llegué a un equipo que ya en Argentina las categorías inferiores empiezan a trabajar de los 7, 8 años, y yo llegué con 16 y ya venían de los 8 años muchos jugando juntos, entonces ingresar es difícil, o sea, que te acepten, o sea, es como que venías a ocupar el lugar a otro. Yo soy de la provincia, soy de la Patagonia, muy lejos, o sea, otro estilo de vida, era todo diferente. Y no solo eso, sino que me tocó también vivir en un departamento con unos señores solos, mi familia quedó allá, comenzar a estudiar en otro colegio, o sea, todo el cambio fue abrupto para mí en esa época, pero siempre lo agradezco porque me ayudó muchísimo a madurar como persona, y como obviamente que después tomarme todo mucho más en serio y entendiendo el sacrificio que hacían mis padres y el que yo hacía para hacer lo que me gustaba. Y relacionando un poco con el tema actual, ¿alguna vez viste alguna situación un poco rara? Y hablo porque, por ejemplo, ahora ha explotado bastante el tema de abusos en las divisiones inferiores en varios clubes argentinos. ¿Alguna vez viste una situación rara o te pasó algo extraño? Mira, nosotros, obviamente, yo después de eso me tocó vivir en la pensión de San Lorenzo. El primer año no, pero el segundo ya tuve la oportunidad de vivir en la pensión. Y puntualmente donde a mí me tocó vivir, la verdad que estábamos bien contenidos por una señora que era como la madre de todos, una señora a la que recuerdo para siempre, doña Raquel. Y que nos ayudaba, estaba encima de nosotros, etcétera. Pero en otras pensiones que también tienen los clubes, a veces que como que subalquilan lugares para meter a los chicos, más de una vez se escuchó situaciones que por ahí, no de ese tipo, no de lo que hoy se habla de los abusos, etcétera, sino que los llevaban para cosas que no tenían que hacer. Por ejemplo, empezar a salir, o llevarlos a lugares que no eran adecuados para la edad. Y yo creo que a la larga, de lo que yo me acuerdo, que esos eran los primeros pasos para meterte quizás, o llevar a los chicos a otras situaciones por ahí un poco más peligrosas, ¿no? Pero puntualmente, o no se sabían tanto como hoy, que hoy se divulga un poco más, ¿no? Con la información, con los información medios. Y todo eso, exactamente. ¿Cómo es la convivencia dentro de una pensión, como para ir teniendo la cronología y la situación clara para muchos niños que nos escuchan y piensan que llegar a ser jugador de fútbol es tan sencillo como se piensa? Fama, dinero y más. Es muy, muy, muy difícil. O sea, yo siempre lo trato de resumir de una manera: las personas o el hincha prende el televisor cuando va a empezar el partido, pero el futbolista tiene atrás de eso muchísimos días, muchas horas de sacrificio, de dejar cosas, obviamente que hace lo que le gusta, pero de sacrificio, exponer el cuerpo constantemente. Y en la parte personal, cuando uno vive así, ustedes van a escuchar muchas veces que el jugador todavía no se adapta al lugar. Dice, ¿pero por qué? Si la ciudad es muy linda, ¿por qué no se adapta? ¿Qué le pasa? Es muy difícil adaptarse a un lugar nuevo donde uno llega no como extranjero, porque a veces te puede tocar a otra ciudad dentro de tu mismo país, adaptarse a la sociedad, a los tiempos. En el caso del futbolista, no a todos le va bien. No todos tienen la capacidad o el momento integrarse también. de integrarse, también pasa por la parte personal. Y hay otros momentos, no sé, a mí me tocó pasar, no sé, días con un tobillo así hinchado y estar solo, no poder salir, no tener quien me ayude a ponerme hielo, o con fiebre toda la noche y estaba solo en la pensión porque no había nadie, y no tener medicamentos y tener que salir, bueno, lastimado, o lo contrario, que el fin de semana, siempre lo digo, me tocaba hacer 2 o 3 goles un fin de semana y me iba muy contento a la pensión y no tenía con quién compartirlo, porque estaba solo. No estaban mis padres, no me había visto mi hermano, o sea, esas cosas que a veces el común no lo ve, porque el común comienza el partido, termina el partido, lo apagó y ya se acabó. Obviamente que el que juega al fútbol tiene que vivir con todo esto, y no a todos después tienen la posibilidad de llegar, o de llegar a lo que todo el mundo anhela, que es ser profesional, ¿no? Porque fortalece o de repente derrumba al ser humano. También derrumba, por lo que te acabo de decir. La fortaleza mental
para soportar todo esto es muy difícil. Antes de ayer veía un video, o sea, me llamó la atención un video que había dice, con los que tenemos que convivir los futbolistas y lo que la gente no sabe. Entonces, a un empresario que estaba haciendo un negocio le pusieron acá una ventana con 5 personas que lo insultaban todo el tiempo mientras estaba trabajando. Y le gritaban y le decían que más vale que saque la empresa adelante y que esto, y le insultaban así, como cuando insultan al jugador durante los partidos, ¿no? Entonces, lo difícil que es eso, pero obviamente que es parte del folclore de este deporte, que bueno, que mundialmente es así, ha sido tradicionalmente así, pero el fútbol tiene mucho de disciplina, mucho de sacrificio, la capacidad personal, la ambición natural y obviamente las ilusiones y los sueños, que yo creo que esos son los 2 puntos más importantes dentro del crecimiento de un jugador. Se podría decir que en una pensión, productor, en una pensión no solamente es viviendo, sino sobreviviendo, ¿verdad? Exactamente, sobreviviendo. Viene justito. Sobreviviendo con Víctor Heredia y la Berizo. Y la Berizo, exactamente. ¿Qué recuerdos vienen a la mente, Claudio Campos, con ese sobreviviendo, hablando de la pensión y viendo en el orden cronológico de este resumen de su vida antes de llegar a ser futbolista profesional destacado y con tantas camisetas que vistió? Bueno, sí, obviamente que decir sobrevivir es como que parece que la pasaste mal, pero no sé si la pasamos mal, pero sí complicado. O sea, tuvimos en la pensión que soportar muchas cosas, en invierno pasarnos de frío, tener que lavarnos los dientes en la terraza porque era el único baño que había, éramos 12, y después pasar momentos muy lindos y bueno, disfrutar esa necesidad que teníamos todos con el sueño de tratar de llegar a ser futbolista. Entonces ahí se gestan amistades, momentos únicos que quedan para siempre y por sobre todas las cosas, aprendizajes de vida que te hacen me hacen el día de hoy valorarlos y tomarme las cosas de otra manera. ¿Ese amigo con el que más recuerda la convivencia en la pensión? Bueno, fuera de micrófono te decía una historia puntual, obviamente que mantengo con otros, por suerte mantengo con otros también, pero se generó una amistad, un idilio y una coincidencia en todos sentidos con un ser humano extraordinario como lo es Guillermo Franco, que por ahí en Ecuador no tiene relevancia el nombre, pero una vez que se sepa, empezás a leer la carrera que después tuvo la oportunidad de hacer, se van a dar cuenta quién es, el futbolero sabe quién es, y dentro de una cancha de fútbol tuvimos la oportunidad de jugar más de un partido juntos porque éramos de un año de diferencia, obviamente que en inferiores no tenés la oportunidad de jugar, pero sí lo hicimos. Y bueno, después las carreras de cada uno corrieron por diferentes lugares y hoy ya con las carreras finalizadas, por así decirlo, mantenemos una amistad y un respeto enorme. Cuando uno escucha historias, ¿no?, de los futbolistas que han llegado a primera, que ahora son reconocidos a nivel mundial, uno se da cuenta que no solo sirve con el talento, sino también el trabajo, la constancia. Sí, totalmente. De estar ahí y de aguantar todo lo que a la final no se conoce y que pronto puede salir a la luz después. Exactamente, sí, te puedo decir algo. Yo jugué con compañeros mucho mejor que yo y a mí quizás me fue mejor. Y tengo compañeros y amigos, y me parece que está bien decirlo. He tenido compañeros en las inferiores de San Lorenzo en aquella época con unas cualidades extraordinarias y quizás no llegaron a nada, quizás hoy están manejando un taxi, no quiere decir que esté mal, ni que toda profesión es digna, pero podría haber sido un extraordinario futbolista, aportado al mundo, al fútbol argentino, a la selección de Argentina seguramente, pero por esas cosas de la vida, por esas otras fortalezas que hay que tener, no solamente apoyarse en el talento y también a saber aprovechar las oportunidades. Por eso me parece que una de las patas de la mesa, por así decirlo, es la educación y la formación y el entorno familiar, que ayuda muchísimo. Y siempre enriquece, ¿no? Enriquece ese tipo de anécdotas que ocurren. ¿Qué pasó con este Guillermo Franco con el que sobrevivían en la pensión? Bueno, la historia con Guillermo, Guillermo jugaba, no jugaba, tenía adelante un delantero en ese momento que andaba muy bien y que él no tenía la posibilidad de jugar tanto, que lo tapaba, por así decirlo. Entonces, por problemas familiares, personales, se comenzó a frustrar, había perdido ya el interés de ser futbolista, de la ilusión esa que uno tiene de pelear siempre, todos los días, con la corta edad que teníamos nosotros. Hay que tener en cuenta que teníamos 16, 17 años máximo, entonces hay cosas que todavía no tenés muy claro.
Y bueno, un día lo encontré al regresar de un entrenamiento, lo encontré sentado en la habitación donde compartíamos, con los bolsos armados y esperándome para despedirse, porque ya iba a regresar a su casa, no iba a jugar más al fútbol, y se iba a ir a trabajar con el padre al campo. Entonces, después de una charla que tuvimos, bueno, le insistí que no lo haga, que faltaban 3, 4 meses para que finalice el año y que yo lo iba a tratar de ayudar en la parte económica porque a mí ya me habían hecho contrato, entonces tenía la posibilidad de ayudarlo. Y bueno, así fue, lo convencí, entre que sí que no, lo convencí, lo pude ayudar desde ese punto de vista para que él siga yendo a entrenar, que no tenía zapatos para trabajar, bueno, todos los problemas que se pueden imaginar. Y después de eso, a los poquitos meses, bueno, dio el gran salto, tuvo la gran oportunidad, la aprovechó al máximo y la trayectoria de él, te puedo resumir, que dice que jugó en equipos de Europa, jugó 2 mundiales para otro país porque después se nacionalizó mexicano y es hoy considerado el mejor futbolista extranjero, creo que del Monterrey, perdón, no dije el Pachuca, del Monterrey, y bueno, respetado y con una trayectoria, la verdad que extraordinaria y un ser humano mucho mejor. Por supuesto. Imagínese, tanto jugador de fútbol en formación que debe pensar lo mismo en un momento de su vida. Y lo hacen. Dejarlo todo. Y lo hacen. Por eso que a veces las situaciones y con quién uno se rodea y la contención familiar que siempre se le pide, bueno, tantas veces que tuve la oportunidad de hablarlo, que lo único que un chico necesita no es que la mamá le hable del técnico, el papá le hable mal del otro, sino simplemente que estén sentados y presentes, nada más. Con eso es lo más importante. El resto se encarga el entrenador, pero a veces la gente con el deseo de querer colaborar, de ayudar, tanto las madres como los padres se equivocan en ese sentido. Y simplemente tienen que estar presentes, que es lo más importante, y que sufren o que nosotros sufrimos algunos de los que tuvimos la posibilidad por ahí de estar lejos de nuestra gente. Y que cumplan su rol, que es respaldar, nada más. Exacto, el respaldo, estar ahí, me parece que yo siempre doy el ejemplo que si ustedes van a ver jugar, perdón, una categoría menor y un nene hace un gol, lo primero que hace es que busca con la mirada a la mamá o al papá. Lo primero que hace es eso, después no busca otra cosa. Si simplemente busca la aprobación o el gesto o la sonrisa del padre o de la madre o de la abuela, el que esté presente. Entonces, desde ahí nace todo. Si uno entiende eso, me parece que entiende todo. Oiga, y hoy por hoy uno termina o ve un partido de niños y muchos padres están reprimiendo a los niños, están regañando a los niños. Sí, un error. No hiciste lo de acá, no hiciste lo otro. Es un error, sí, y no solo eso, hablando mal del otro compañerito o hablando mal del técnico o del árbitro. Me parece que ahí es donde uno cae en vacíos después de formación muy grandes, y por eso que a veces los profesores o las personas que están a cargo de la educación y la formación de los niños tienen que tratar de marcar el terreno, y también en su afán de crecer también hay que educar a los padres, porque todo es un conjunto para que después el chico triunfe, no va a depender solamente de su talento, sino de todo el entorno. Hace poco estaba leyendo un libro y específicamente era de Alex Ferguson, que decía que ahora la tecnología, los entrenamientos, bueno, ya los entrenamientos son diferentes. Antes, cuando él comenzó a entrenar, lo menos que hacían era entrenar con el esférico, con el balón. En tu caso, cuando comenzaste a formarte, ¿ya habían dado ese cambio o todavía le dan más importancia a la parte física? Sí, lo he hablado con amigos. Tuve la oportunidad de estar en las dos partes. O sea, cuando comencé, cuando mis primeros pasos, por así decirlo, y parte de mi carrera inicial profesional fue con ese método, y tuve la oportunidad de cambiar al nuevo método. O sea, como que me dieron los años para poder vivir las dos partes. Y siempre lo digo, que la verdad que era dificilísimo tener ampollas del tamaño de la planta del pie, de tanto correr, y de que no poder levantarte y que te duela absolutamente la vida, porque no era todo, era la vida, te dolía todo, y tener que salir a correr y tener que salir a correr. 90 minutos. No, pero no en un partido, sino en el entrenamiento, correcto, o las pretemporadas. Claro, en la época que tocaba hacer las gradas, por ejemplo, hasta abajo y saltar, y subir cerros. O montañas, sí. o que el profesor le decía, los espero allá en el kilómetro 10, y él se iba en auto y te esperaba allá. Cosas de ese tipo que hoy están muy lejos de lo que se ha evolucionado. Entonces, tuve la oportunidad de vivir las dos cosas porque, bueno, en parte de mi carrera tuve la oportunidad de, valga la redundancia, de jugar en Europa, y ahí ya empecé a trabajar de otra manera, obviamente con el balón todo el tiempo, y obviamente con trabajos específicos relacionados con la posición, movimientos puntuales. Entonces salí de aquella metodología
que seguramente era porque estaban convencidos que estaba bien, no era porque se le ocurrió, sino que en esa época se jugaba de esa manera, pero el deporte, yo no solo creo que el fútbol, sino que todo el deporte ha evolucionado y ha ayudado mucho la ciencia y el estudio y te ha llevado a lo que somos hoy, ¿no? Y a propósito de aquello, la tecnificación en aquella época, igual que ahora todavía los hay, entrenadores y entretenedores también, Claudio. ¿Le tocó algún entretenedor en su proceso formativo? Sí, que en el abanico hay de todo. O sea, los que tuvimos la oportunidad de jugar y en tantos lugares, como en mi caso, que pasé por varias idiosincrasias, culturas, uno va teniendo de todo un poco. El éxito no se casa con nadie. El éxito lo puede tener cualquiera, en el sentido de que se puede ganar. ¿Sí? Yo siempre lo que rescato sobre ganar, más allá de que mucha gente va a decir que por ahí soy un bohemio por pensar así, me parece que es lo que uno genera en la gente. Yo siempre destaco lo que me genera un equipo de fútbol. Me preguntan muchas personas, a veces salen conversaciones de fútbol, ¿de qué hincha sos? ¿De qué hincha sos? Yo soy de River, pero hoy me gusta ver al Barcelona porque me genera la necesidad de verlo, porque me atrae. Hace 15 años atrás yo veía al Real Madrid de Gullit, de Zidane, de Ronaldo, porque quería verlo, porque me atraía. Entonces yo creo que el fútbol tiene eso, la atracción que te tiene que generar más allá del triunfo. Entonces, obviamente que en este mundo del fútbol hay de todo un poco y siempre se busca ganar, pero yo soy los que defienden de cómo ganar y qué dejo al que paga la entrada y al que va a la cancha. Claudio, y llegó el momento del debut en Primera División. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo llegó el día? ¿Cómo le dijeron, está entre los 16 y vamos, estás allí y tienes que concentrar con el primer equipo? Bueno, yo tuve la oportunidad de estar en el banco suplente de San Lorenzo, en la época que Héctor el Bambino Veira era el técnico. En esa época iban solo 5 al banco suplente, ¿se acuerda que iba del 1 al 11 y de hasta 16? No es como hoy que está el 18. En un partido que no era oficial contra Banfield, en cancha de San Lorenzo. Era un partido como de pretemporada, una cosa así. Y por así decirlo, fue el primer partido que estuve en el banco de suplente de primera división de San Lorenzo. Pero después San Lorenzo me da préstamo y comencé a jugar oficialmente, por así decirlo, en un club que se llama El Porvenir, que es un club al que también le soy eternamente agradecido por lo que viví en el club y las enseñanzas que tuve. Un club pequeño de la provincia de Buenos Aires. Y ahí sí tuve yo recuerdo clarísimo la primera sensación de dije, sí soy futbolista, porque ya jugar con un entorno, con la presión, con esas otras velocidades, yo dije, acá cambió todo. Esto, lo que había vivido era otra cosa, es como que estaba en otra etapa. Ahí ya sí me sentí, digo, esta película no la había visto y ya estaba metido, y ahí como que empecé a sentir la sensación de que era futbolista. ¿Y cómo se sintió esa primera pelota ya al momento de ingresar al campo de juego? Difícil, muy difícil, porque... ¿Cómo fue? No, recuerdo que, no tengo la primera pelota clara, pero sí recuerdo las primeras sensaciones de que el primer gol que me como, me acuerdo del gigante ese, ese como que no fue gol. Un frustrante. Claro, como que entonces empecé a escuchar insultos de todos lados y como que se genera un alboroto, y como que eso no lo había visto hasta ese momento de jugar, no sé, con 5.000, 6.000, no era que eran tantas, pero sí esa sensación nueva, y fueron por ahí los primeros pasos. Y ahí, cuando ya debutó, ¿pasó algo? ¿Ahora rapan a los futbolistas? No, en esa época no, eso me parece que se puso de moda después. No, en esa época no hubo nada. Creo que se hubiese querido la melena, porque claro, tenía el pelo largo, pero bueno, si me cortaban, me cortaban, no pasaba nada, pero no, algo puntual no. Lo único que la necesidad de ese día, que terminó el partido a la tarde, y yo estaba en el club este que les acabo de mencionar, El Porvenir, y yo vivía abajo de la tribuna del club, porque me mudé ahí a vivir literalmente abajo de la tribuna, vivíamos 3 personas, y el único teléfono que había en el club estaba a 200 metros en una garita donde estaba el guardia. Entonces me acuerdo que termina todo y me atreví y tenía candado, le ponían un candadito para que no lo usen, entonces me atreví a hablar con el guardia, que tenía buena relación, y le dije que por favor me deje llamar a mi casa, que le quería contar que había jugado. Hoy salías a los 30 segundos, estás en el Instagram, en el Twitter, estás en todos lados. En esa época no. Desde el mismo terreno de juego ya estás ahí con la foto. Claro. Bueno, yo tuve la necesidad de pedir ese favor porque no tenía de dónde llamar, porque no había teléfono cerca. Y el guardia aceptó, me dijo, bueno, 2 minutos, y llamé a mi casa y le dije, papá, dice, ya debuté, hoy jugué. Y entonces, bueno, como que fue la única sensación que tengo. Y a partir de ahí,
habitual en el 11? Sí, pude jugar, tuve un buen año en el Porvenir, dentro de todo. Al año siguiente, bueno, mi pase todavía pertenecía a San Lorenzo de Almagro, estábamos a préstamo con otros 2 juveniles más. Y bueno, pasé a otro club del Nacional B que dio un salto en la categoría. También me fue bien en esa categoría, me costó adaptarme primero, ¿Qué pero club? San Miguel, que es cerca de, bueno, para ahí, al que conoce, cerca de Tigre, cerca del noroeste de Buenos Aires, una ciudad grande, con un equipo muy importante, San Miguel. Y bueno, en San Miguel es como que se desencadenó lo que después fue mi carrera, porque gracias a lo que me pasó en San Miguel, tuve la oportunidad ya de salir al exterior, etcétera. ¿Y qué le pasó ahí en San Miguel? O sea, ¿cómo fue esa experiencia para poder dar ese salto ya a un nivel más superior en el fútbol? Sí, claro, fue totalmente superior. A ver, yo llego a San Miguel y el técnico era Oscar Cachín Blanco, que dirigió acá en Emelec. Y me llama al escritorio y me dice, mira, yo te contrato porque te vi el año pasado hacer esto, esto y esto. El titular es tal persona, no vas a ser titular, no vas a jugar. Pero yo ¿Entrada? Sí, no tuvo. Por eso Fuerte cuando lo y veo a la vena. y le agradezco por ser así, me parece que es lo más sano. Me dijo, no venís acá para ser titular, te la vas a tener que ganar, porque el titular es Mauricio Peralta, es un amigo todavía. Mauricio Peralta es el titular inamovible. Así que vas a tener que pelearla, pero ahí vas a tener titular, pero yo te quiero acá en el equipo. Bueno, le agradecí y nada, yo tenía 19 años creo. Así que bueno, alternaba, iba al banco, no jugaba en reserva y estaba ahí. Estuve así como 6 meses hasta que un día Mauricio Peralta lo suspenden. Suspendió a Mauricio Peralta y me toca jugar. Y ese partido justo es televisado, jugamos contra Arsenal de Sarandí, televisado, etcétera. Y recuerdo que hice el gol más rápido del fútbol argentino ese día, lo hice en 26 segundos, hice el gol. Obviamente la televisión en ese momento era lo único que estaban viendo, porque no es como hoy que habían ¿Cómo fue la 40. jugada, Claudio? Sale de mitad de cancha, o sea, sacamos nosotros mitad de cancha, la pelota hacia atrás, la ponen hacia un extremo, en esa época era más como el wing izquierdo, desborda, y yo voy avanzando como centro delantero al área, mi compañero desborda 1, desborda 2, y tira un centro atrás, y me quedo increíblemente solo, y bueno, la empujo. El arquero era Vivaldo, y uno de los centrales, que bueno, también es muy famoso, era Néstor Rolando Clausen, campeón del mundo con Argentina en la época de Maradona. Nada más. Nada más y nada menos. Así que bueno, y ese partido, después hice otro gol en el mismo partido, terminó 2-2, y después de ese partido como que se generó, era más difícil sacarme, claro. Claro, que juegue Campos. Pero bueno, Mauricio, que estuvo suspendido, tenía cumplido 2 fechas, me ponen al otro partido, vuelvo a jugar de titular, marqué 3 goles, hice 2 y 3, hice 5 goles en 2 partidos, obviamente que como que era muy difícil. Entonces ahí empezamos. La estadística es imposible, ¿no? Cambió el sistema, empezamos a jugar los dos. Mauricio siguió de Con titular. doble 9. Quedó en 2 doble 9 y bueno, ahí empecé a jugar, después dependiendo del partido a veces no jugaba, pero ya la situación dentro del plantel, o sea, en el concepto del técnico de tener que ponerme, ya cambió. Antes me ponía cuando él lo creía, ahora como que había una necesidad, por ahí la gente te empieza a pedir o lo que sea, pero bueno, ahí se empezaron a dar ciertas situaciones y honestamente me fue muy bien en lo que son números, por así decirlo, porque bueno, delantero, goles y tuve un promedio muy alto, lo que generó la expectativa por ahí para el exterior. ¿Y ese primer partido televisado lo pudieron ver tus padres? ¿Algún familiar? Sí, lo estaban viendo porque ese era Canal América, que todavía está, era América para todo el país, y yo le digo, mirá que mañana juego en la tele, póngalo. Todos reunidos así. Sí, todo seguramente. Todo es que él. Estaría el pueblo ahí. Pero bueno, fue el primer partido que me acuerdo y desde ahí en San Miguel me tocó despegar, por así decirlo. Y no estuve mucho tiempo en San Miguel porque después se generó el ¿Número de resto. la camiseta de ese debut, de ese gol? Buena pregunta. Me acuerdo clarísimo la camiseta. Tiene que haber sido la 9 porque en esa época no te daban tu camiseta. Claro, Usaban del 1 al 11 y el titular usaba... En la época que el 3 y el 4 los centrales, el 2 y el 6 los laterales. No, en Argentina era el 2 lateral, el 4 lateral derecho, 2 y 6 central y el 3 lateral izquierdo. Al revés, acá era 3 y 4, sí, claro. No, en 2 y Argentina 6. era el 4 y el 3 laterales, 2 y 6 centrales. No, Época- la 9 tiene que haber sido porque
no nos daban camisetas puntuales a cada uno, era la que te tocaba titular. Época de los marcadores de punta y época de los punteros también, ¿verdad? Claro, se jugaba normalmente con 4-3-3, pero no como hoy, que por ahí con un engancho, media punta o los sistemas que hoy cambian, sino que era más fijo, eran win derecho, centro delantero y win izquierdo. Y la tarea del puntero, ganar la raya, levantar el centro y nada más. Y volver por la línea. Velocidad, era velocidad. Los que tenían la posibilidad de ser veloces, y precisos para centrar. Y hábiles para poder sacarse 1-2, ya con eso le alcanzaba. Luego de San Miguel, Claudio, ¿cómo? Bueno, en San Miguel se genera la primera, recuerdo clarísimo y también tengo una anécdota muy buena. Dele. Que jugamos en cancha de Atlanta contra Deportivo Italiano. El técnico Deportivo Italiano que debutaba era Caruso Lombardi, hoy muy famoso. Bastante. Sí, polémico. Bueno, y en ese partido, bueno, él era el técnico de Deportivo Italiano, un equipo tradicional del fútbol argentino. Y estábamos en la entrada en calor, estábamos entrando en calor abajo de la tribuna, no se entraba como ahora que se hace dentro de la cancha y todo eso. Y viene el presidente del club y me dice, bueno, me llama aparte y me dice, hoy te van a estar mirando, me dijo así, hoy te van a estar mirando. Y le dije, bueno, está bien. Entonces, no sé qué le respondí, seguí en la entrada en calor. Pero eso no generó una presión, ¿no? No sé, en ese momento no recuerdo, la verdad estaba bien, estaba tranquilo, pero no recuerdo. Bueno, el partido terminó 7-1 y yo hice 3 goles y lo goleamos a Caruso. Eso fue una de las grandes anécdotas. Feliz Caruso. Después habló barbaridades, como siempre, se quejó de todo. Le ganamos 7-1. Yo hice 3 goles ese partido y me eligieron una de las figuras del encuentro. Entonces, al otro día, bueno, obviamente que el diario Olé, recuerdo que hoy es muy famoso, ahí tenía sus primeros, ¿cómo se dice? Diarios, por así decirlo, sus primeras tirajes, impresiones. Y bueno, en el diario Olé salió, bueno, el que ahí te ponían del 1 al 10, te puntuaban y todo lo demás. Bueno, salió un recorte y abajo sale que, bueno, que había un equipo de Honduras que me estaba siguiendo, que estaban en la tribuna y que, bueno, después lo que vieron esa tarde ya iban a hacer uso de la opción, o sea, me iban a contratar. Y bueno, tuve una reunión con el presidente el otro día y me dijo, sí, efectivamente, que había un equipo de San Pedro Sula, Victoria se llamaba el equipo, que es un equipo grande de aquel país, que quería contar con mis servicios por allá. Y bueno, fue como la primera sensación. Y bueno, ahí se engendró una telenovela buenísima de esos 4 o 5 días. Hoy es buenísima, pero en ese momento me hizo sufrir bastante. Que pasando 2 o 3 días después de eso, mi pase pasó a una empresa que era liderada por Oscar Ruggeri y Ricardo Giusti. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Bueno, terciarizaron en esas épocas. O sea, ellos vieron todo lo que estaba, o sea, se enteraron por los medios, porque ya te digo, estaba el Olé que estaba siguiendo o sea, como que ya me iba a ir para afuera. Y al otro día recibo una llamada y era Oscar Ruggeri en mi casa, no había celular en esa época. Y me pregunta, dice, ¿cómo te vas a ir a Honduras? Y le digo, bueno, yo lo conocía de San Lorenzo, él había sido campeón con San Lorenzo, no éramos amigos por la parte de la diferencia de edad y muchas cosas, pero sí... Oscar Ruggeri, un emblema en Argentina. No, y al día de hoy campeón es un emblema, del campeón del mundo, con Real Madrid, etcétera. Y me dice, ¿cómo te vas a ir? Le digo, bueno, es que me están triplicando el sueldo, me dan la posibilidad de esto, hay una transferencia. No, quiero saber quién es el presidente de tu club. Y bueno, le pasé el teléfono del club, se puso de acuerdo y frustró la negociación. Y él con Ricardo Giusti, campeón del mundo también en aquel equipo de Argentina, Ricardo Giusti, los dos compraron mis derechos deportivos a San Lorenzo y pasé a pertenecer, que hoy no se puede, a una empresa que era liderada por ellos y me representaron después durante 10 años. ¿Y ahí qué pasó después de eso? Bueno, ahí sigue otra parte de la historia. Me quedé en San Miguel jugando un par de partidos más. Haciendo goles. Sí, hice un par, no me acuerdo, ahí es como que no me acuerdo bien, pero sí, seguí en San Miguel jugando, me dijeron te quedas acá en San Miguel, no me fui a Honduras, y pasado un mes y medio, un día recibo una llamada y me dice, ¿tenés el pasaporte listo? Y le digo, sí, bueno, mañana te vas a España. Y bueno, vámonos a España. Así que bueno, tuve la oportunidad de ir al Rayo Vallecano de Madrid. Gran salto, Claudio. Sí, y bueno, fui al Sin Rayo. jugar primero en Argentina. Eso. Claro, sin jugar primero en Argentina. Pero bueno, Rayo Vallecano estaba ahí en la estaba primera en la B, B ok. de España. Pero en esa época, bueno, estaba Klimowicz, el hermano de
de Javier, el que era el número 9, el delantero. El arquero de ese... Ese era el famoso que después jugó en el fútbol Claro, alemán. en Alemania, Claro, sí. era destacado. Cuando destacado. llegó Clint acá todos el hermano del que juega Claro, en la Bundesliga. Claro, en la ese. Bundesliga, exactamente. Después, salió de Instituto de Córdoba, etcétera. Y el arquero de ese equipo, de ese Rayo Vallecano, era Lopetegui, hoy es técnico de España. O sea, yo tuve la oportunidad, tuve compañero de Jürgen Lopetegui, él era el arquero de ese equipo. Estaba Michel, estaba, otro jugador, Cota, que no me acuerdo bien, un español, Ameli, que era el central, que después que jugó en River, en San Lorenzo de Almagro. Sí, sí. Así que tuve la oportunidad de pegar el salto ahí. Estuve un tiempo en Madrid, en Vallecas, pero y después hubo un problema ahí entre los empresarios, no se pusieron de acuerdo. En definitiva, no se hizo efectivo la contratación, y después de un ida y vuelta terminé en México, que ya la historia sigue por otro Nunca lado. se pudo jugar en... Jugué en el Rayo Vallecano, jugué un par de partidos, me fue muy bien. Recuerdo que le hice goles a un equipo que se llama Fuenlabrada, jugué contra el Villarreal, después jugué contra Toledo, un equipo cerca de Madrid también. Y por los resultados que tuve en los partidos que me tocó jugar, el Rayo tuvo la intención de contratarme, pero después cuestiones internas ahí de los empresarios que eran dueños de mi pase y no se pusieron de acuerdo en la venta, se frustró todo. Pero ya esa diferencia se notaba, Claudio, del fútbol de Sudamérica a llegar al fútbol europeo. No, totalmente. Siempre contando anécdotas, siempre cuento que el primer día que me toca ir era verano y yo voy con unas bermudas y unas zapatillas, como dicen acá, una camiseta de mi bolsito acá, y llegaron Lopetegui y todo con ternos así de verano, trajes claros y todo bien vestido, y yo digo, ¿qué pasa? Que pensé que eran empresarios que venían a una oficina y no eran los jugadores. O sea, desde ahí todo me cambió y me ayudó obviamente a crecer en otro sentido. Aspecto cultural tremendo. Claro, otra forma de vivir. O sea, nosotros por ahí somos un poco más descontracturados, tenemos otra forma de vivir, pero en ese momento me chocó muchísimo el primer día porque los vi a todos y parecían oficinistas y en realidad eran jugadores. Y llega a México. Y llegué a México. ¿Qué pasó en México, Claudio? Ahí, después de unos ida y vuelta, me toca llegar al Deportivo Toluca, donde tuve la gran posibilidad de ser entrenado por el Ojitos Mesa, que es considerado uno de los mejores técnicos de la historia de México, y aparte una persona excepcional, y compartir ahí que... ¿Cardoso estaba en eso? Claro. José Saturnino Cardoso, el paraguayo. José Saturnino Cardoso, Abundi, Fabián Estay, que es un gran amigo personal, Cristante, que hoy es el técnico, era el arquero de esa época, y después otros compañeros que eran la mayoría eran seleccionados nacionales, y compartir ahí. No jugué tanto en el equipo porque la verdad que jugar en lugar de Cardoso era bastante difícil, marcaba 3 goles por partido y era muy complicado, pero la experiencia fue muy linda y pasé, no recuerdo si fue el año 97, 98, la verdad que en México un aprendizaje total en todo sentido. Donde compran mucho los goles y no las defensas. El fútbol mexicano Sí, se caracteriza por eso, ¿no? Pero porque tienen un concepto muy americano del show, o sea, le gusta el espectáculo, el americano le gusta vender, le gusta eso, porque uno vende partidos cerrados 0-0 y la gente se aburre. Los partidos de México terminan 4-4, 5-5. Yo tuve en aquella final famosa de Necaxa con Toluca, del 5-4, que jugaba Aguinaga del lado de Necaxa, que Cardoso hizo como 3 goles Se en la enfrentaron final. con Alex Aguinaga. Y en aquella época, sí, claro, en esa época sí. Y pasamos ya por el fútbol español, por el fútbol mexicano, pero ¿qué aprendió Claudio Campos tanto en Europa como en ese fútbol mexicano? Creo que lo estuvimos conversando en otra parte de la charla, el cambio de entrenamiento. Lo que viví en Europa en esa parte inicial, porque después tuve la oportunidad de regresar, lo viví en México. Por eso decía que el Ojitos Mesa, 25 años adelantado al fútbol. Honestamente, los entrenamientos que teníamos en el Toluca yo no los había visto nunca y los veo hoy. Los veo hoy 2018, sin la tecnología que tenemos hoy, porque en aquella época obviamente no existía tanta tecnología en todo sentido, pero sí el tipo de trabajo, el tipo de cargas, los tiempos, a qué apuntaba el entrenador y cómo diagramaba su día a día. La verdad que por eso siempre lo digo y ojalá que algún día me lo pueda volver a encontrar para saludarlo y agradecerle por lo que quizás él no se acuerda de mí porque yo era juvenil todavía en aquel momento, pero más allá de eso... ¿Qué edad tenía Claudio en esa época? 19, 20 años más o menos. Entonces lo que aprendí y el recuerdo que tengo y las sensaciones de los trabajos que hacíamos eran la verdad que
extraordinarios y adelantados a la época, y te repito, los veo hoy en muchas prácticas. Luego de aquel equipo. Bueno, después del Toluca vine al Deportivo Cuenca. Directamente de El México Toluca, al fútbol sí, ecuatoriano. porque tenía, si mal no recuerdo, un año más de contrato, o 2 años de contrato en el Toluca, y se generó un préstamo para venir o sea, habían posibilidades en México, pero eran en segunda, o sea, no había tanto en la A, porque obviamente que la demanda era muy alta y complicado, y yo no tenía quizás el nombre para poder ser contratado por un equipo más grande. Y me preguntaron, y bueno, después se pusieron de acuerdo en la parte contractual, económica entre los clubes, y desemboqué acá en el Deportivo Cuenca, que me pareció, la verdad, que primero muy desconocido todo, porque en esa época no tenía... ¿Quién lo ubicó del fútbol ecuatoriano? ¿O fue No, entre fue por el empresarios? empresario, yo recuerdo clarísimo, y quizás hace 25 años, hoy tenemos tanta información, hoy estamos tan conectados con el mundo, con todos, ¿no? En aquella época lo único que yo tenía conmigo era la educación que había recibido en la escuela, porque no teníamos más que eso. Y me acuerdo clarísimo, y siempre lo digo, pues no me avergüenzo de decirlo, y obviamente que estaba errado en cierta parte, pero sí estaba bien ubicado, que cuando me dijeron, hay una posibilidad para ir a jugar a Ecuador, la primera imagen que vino a mi mente fueron unas tortugas. Galápagos. Sí, lo primero, o sea, me dijeron Ecuador y yo hice Bloom, me imaginé una tortuga. Como que qué fútbol hay allá, ¿no? No, hice así, me fui a una tortuga y pregunté, ¿y dónde? O como que de ahí me empezaron a explicar y busqué en el mapa porque no había otra El manera. billete de 5.000 sucres seguramente le ayudó mucho. Había que buscar en el mapa, y buscábamos con mi familia en el mapa y encontramos Cuenca, Guayaquil y Quito, que era Quito obviamente la referencia por la capital, de lo que yo me acordaba de geografía que había estudiado, pero no teníamos mayor información. Entonces, bueno, la primera imagen, y bueno, después vine al país, y hoy soy un agradecido de esta tierra. Y vio ese billete de 5.000 sucres donde estaba el Galápagos, ¿se acuerda? No me acuerdo, pero sí recuerdo que en aquella época fue la debacle lamentable en aquel periplo. Juan Montalvo en la parte frontal y la tortuga Galápagos en la parte... Bueno, no, tanto no me acuerdo, pero sí, bueno, las primeras sensaciones que tuve cuando vine acá, bueno, era otro Guayaquil, era otro país, era otro mundo, hoy ha evolucionado muchísimo. Y como te decía recién, un agradecido con esta tierra, esta sociedad y este país para siempre. ¿Y cómo fueron los entrenamientos acá en el Cuenca? No, ¿Fue cambió. retroceder? Cambió muchísimo, sí, lamentable. O sea, se hacía lo que se podía. Era otra. Yo creo que todo pasa por la educación que uno recibe, los medios que por ahí tiene. Y lo que uno va aprendiendo en el camino. En esa época, el Toluca, venir del Toluca para acá no era un retroceso en lo social o en lo económico, sino que en la formación que tenía, o el fútbol, o cómo estaba abrazado el fútbol ecuatoriano, está muy distante de lo que era el fútbol mexicano en aquel entonces. Y no solamente lo digo en formación, sino también en infraestructura. Creo que México todavía nos saca mucha diferencia. ¿Quién era el entrenador, el técnico de...? El técnico del Deportivo Cuenca era Pipo Vélez, que es una persona que tengo la posibilidad por ahí ahora, gracias a las redes sociales, creo que lo tengo en Facebook, en una red social. Una persona extraordinaria, un ser humano muy bueno, que había sido futbolista del Deportivo Cuenca, número 10, en los años 70, más o menos, recuerdo, por lo que supe. Y era odontólogo. Entonces teníamos siempre conversamos con algunos compañeros que todavía me encuentro, y ahora tengo la oportunidad de ser compañero de trabajo con Robin Pico, por ejemplo. Nos acordamos, le digo, ¿te acordás que teníamos que entrenar a las 6 de la mañana porque el doctor después tenía que ir a su consultorio? O sea, esas cosas raras que por ahí pasan, pero bueno, son anécdotas lindas. En un Deportivo Cuenca que fue un buen equipo, no nos dio por ahí para llegar, pero... ¿Cuántos goles en el el equipo Cuenca? En el Cuenca, habría que buscar la estadística de la federación, pero creo que hice 9 o 10 goles en primera A. ¿Jugadores, compañeros suyos, aparte de Robin Pico? No, me acuerdo hasta la formación. Robin Pico, Pablo Arévalo era juvenil en esa época, Arévalo, jugaba el muñeco. Jonathan Arroyo, después jugaba el Cabezón Domínguez, con Dorito Murillo tengo una gran relación, Washington España jugaba conmigo, estaba Paul Vélez, pero no el técnico, otro muchacho. Bueno, y después tendría que buscar algunos otros ¿Cómo más, era el pero... emblemático? Había un emblemático que era el cuencano que jugaba allí también. No, pero eso fue antes, fue Marín, creo que era antes, Ajá. o no, Pablo Marín, pero era más Claro, grande. claro. Pero bueno, recuerdo algunos, tendría que haber alguna foto, pero con varios mantengo una relación de amistad y obviamente de respeto de aquella época, pero teníamos un buen equipo, pero lamentablemente por los problemas económicos y todo lo que se suscitó en aquel entonces, no se llegó a más lejos. Y bueno, desde que yo tengo uso de razón, el Cuenca siempre trae buenos delanteros.
Bueno, sí, me fue bien, te decía, dentro de todo me fue bien. Hice, creo, por eso, 9, 10 goles para la época también era bueno. Hoy haces 9, 10 goles, estás ahí dentro de los goleadores del torneo. Y en aquel entonces no existía el campeonato largo, era hasta agosto, clasificabas a liguilla y el que no clasificaba se quedaba parado todo el año. Así que creo que jugamos nosotros hasta agosto y ahí quedamos fuera. Pero llegar al país con el debacle económico, social, político, Sí, sí, terrible, no dieron ganas con la familia fue salir muy- corriendo cuando se llegó. No, bueno, en esa época estaba solo todavía, o sea, andaba con el bolsito lleno de ilusiones por el mundo. Sí, recuerdo, Y con el pantalón corto todavía. todavía con los pantalones cortos, recuerdo clarísimo tener que ir caminando muchos días a entrenar porque estaban todas las calles cortadas de Cuenca por los paros nacionales que había. Y situaciones así, o venir viajando, me acuerdo una vez que sí la pasamos feo, no me quiero equivocar, pero creo que jugamos con Espoli en Cayambe, puede ser, si no me equivoco, pasando Quito, y nos pararon una multitud de gente y no nos dejaba pasar, que habían cortado las rutas, y después, bueno, era un equipo de fútbol medio que nos dejaron pasar, pero otros no estaban de acuerdo, empezaron a tirar piedras, rompieron vidrios, eran por los paros nacionales que habían, que cortaban las rutas. Bueno, fueron aquellas sensaciones de aquel Ecuador que por suerte hoy está en otra etapa. Luego del Cuenca, Claudio. Luego del Cuenca, bueno, me fui a Grecia. Un salto también bastante Usted importante. habla griego, ¿verdad? Sí, hablo griego. Miré o sea, una entrevista muy interesante que le en hicieron. griego. En griego, sí, sí, sí. Bueno, obviamente que no hablo fluido, pero Difícil ese idioma, ¿verdad? difícil, y hace muchos años ya que no hablo. Trato de vez en cuando decir alguna palabra o algo puntual. Pero sí, en su momento llegué a entender bastante y hablar, obviamente que hablaría como Tarzán, pero sí hablaba. Cuna de la civilización. Llegar a Grecia otra Sí, cosa, Claudio. sí, la verdad que fue, todas las experiencias creo que enriquecen y ayudan y dejan y marcan muchas cosas, pero Grecia por lo distinto fue seguramente una de las más importantes por todo, por lo que me pasó como deportista, como persona y lo que pude aprender y lo que me enseñó Grecia en todo sentido fue uno de los lugares más destacados que me tocó vivir. ¿Y cómo fue Grecia? O sea, cómo futbolísticamente, ¿qué aportó a ese Claudio Campos que ya había pasado del fútbol, por decirlo así, antiguo al fútbol moderno, otra vez al fútbol antiguo? Bueno, una de las cosas que más recuerdo más allá del trabajo, Grecia es muy parecido a Argentina. En barras. Claro, en el sentimiento, en el calor. O sea, es muy, hoy por hoy, ustedes vieron hace poco una noticia que el presidente de un club entró con una pistola a la cancha a decirle al árbitro por qué había cobrado penal la semana pasada. O sea, no estoy hablando de hace 15 años. Muy pasional, la gente extremadamente pasional, y eso muy parecido a la idiosincrasia argentina. Obviamente salvando distancia en muchos aspectos, pero sí me tocó volver a vivir eso. O sea, como que volví y iba en la calle y la gente me paraba o cosas así. Y bueno, después cuando las cosas te van bien, obviamente que eso crece. Y el día de hoy, no dejo mentir, el día de hoy me siguen saludando, me siguen escribiendo. Me escriben, bueno, a preguntarme cómo estoy, que cuando vuelvo, y bueno, esa pasión, al punto, que la verdad que me da vergüenza decirlo, porque tuve la oportunidad de jugar al fútbol, pero no a los grandes escalafones mundiales. Hay dos criaturas, dos nenes, que no tengo la oportunidad de conocerlos ahora, que tienen mi nombre. Porque el griego era tan fanático que en esa época le puso al hijo... Claudio. Le puso Claudio por... ¿Y cómo suena Claudio en griego? No, Claudio es Igual. Claudio. El tema es cómo se escribe. Claro. Pero me da vergüenza decirlo, pero a ese nivel pasional de que así son y lo demuestran de esa manera y te lo hacen saber. Y como me lo dijo un griego un día, que ellos son bastante cerrados, ellos no se abren mucho. Dice, cuando nosotros le damos la apertura a una persona es para siempre. O sea, el amigo es para siempre, pasa a ser un hermano. Claro, y me parece que el problema del presidente fue en el equipo que usted jugó precisamente. La verdad que ahora no me quiero confundir, pero bueno, hubo problemas hace poquitos días, lo Sí, leí por no, encima. yo lo escuché. Y creo que lo han sancionado con la UEFA. Y me acordé precisamente de usted, por eso estoy casi seguro que es en el Paz Polonía. Paz y Ánina. Ese Paz equipo. y Ánina se separa. Paz y Ánina es la ciudad, el equipo es Paz. O sea, Paz. Paz y Ánina. ¿Cómo decir Deportivo Cuenca? Pues, Okay. para poner un ejemplo, ¿no? Pero algo así en Grecia, bueno. Y por ahí para resumir, una sensación extraordinaria y ojalá, y es uno de los objetivos que tengo de vida, es regresar
a visitar Grecia, obviamente gente conocida que todavía tengo allá, amigos y bueno, y vivir todo eso y ojalá que se lo pueda mostrar a mis ¿Cuántos hijos. goles en Grecia? En Grecia creo que alrededor de 18, 15, 18 goles estuve en la temporada, porque tuve una temporada. Una temporada. Una temporada, sí, tuve una temporada porque después tuvimos un suceso muy grave con el presidente del club y todo lo que se había No generado. fue con la pistola. No, no fue con la pistola, pero peor Pero casi. todavía. No, peor que eso. Entonces, el presidente fue detenido por tener una vida complicada por fuera, para no entrar en otros detalles, y el club, obviamente, se vino abajo en todo sentido y no fue posible sostener los contratos de los equipos, de los jugadores de primera, y entre uno de esos era el mío, que era por ahí extranjero y estaba allá y estaba todo complicado en todo nivel social. O sea, el club interno estaba muy complicado, entonces decidimos en aquel entonces tomar otra opción, la cual me costó mucho porque la verdad que estaba muy bien, o sea, me sentía muy bien en la ciudad, me sentía muy bien en el club, pero era lo mejor porque la verdad que en aquel entonces no tenía rumbo el equipo. ¿Y dónde agarró la maletita, la mochilita de Y Claudio ahí me Campos? fui para Portugal. Ahí me fui para Portugal, donde ahí sí tuve 4 años en Portugal. Otro nivel. También otra vida, otro país extraordinario, donde bueno, tengo también sentimientos muy especiales porque nació mi primer hijo portugués, cosas que me pasaron, siempre lo cuento, que aunque parezca una banalidad, tuve la oportunidad de compartir cancha con Cristiano Ronaldo, jugar en contra de él y cosas de esas que hoy ¿Cómo fue esa experiencia, Claudio? parece poco, pero es bastante. ¿Cómo vio a Cristiano Ronaldo? No, cuando sí, compartió? bueno, lo que puedo decir, obviamente, era como el nene maravilla, el niño maravilla, pero todavía no es, obviamente no es lo que soy. ¿Año? 2002, 2003. 15 Recién 15 años atrás. salía Cristiano Ronaldo, estaba empezando pero ya obviamente que estaba en la palestra. Y lo que recuerdo, lo del partido puntual en Albalá, de que él hizo pareja con Mario Jardel, era Cristiano Ronaldo y Jardel, que fue un gran delantero brasilero, suplente de Ronaldo, mundialista, goleador del gremio de Porto Alegre, es que tenía zapatos naranja, que hoy están por todos lados. Hoy ves los jugadores juegan naranja, amarillo. En aquella época eran todos negros y había uno solo que tenía zapatos naranja. Entonces el zapato naranja Cristiano. era Cristiano Ronaldo. O sea, desde ahí marcando la diferencia. Ya desde ahí ya se vendía bien. Entonces, bueno, recuerdo haber estado en cancha y que él jugara, obviamente, y ganamos el partido, los eliminamos de la Copa. O sea, era... ¿Su equipo? En esa época Naval, era un equipo como que, para poner las diferencias, como que Olmedo Riobamba elimina a Barcelona de la Copa, algo así. Y se generó tal evento que en la ciudad donde éramos nosotros, que se llama Figueira da Foz, debe estar hoy, seguramente debe estar ahí, que en la puerta del Palacio Municipal, que es un palacio como el de Guayaquil muy grande, hay una placa gigante que puso el alcalde en ese momento como día histórico, porque nunca había acontecido que una ciudad tan chiquita le elimina al equipo más grande, que es Sporting de Lisboa. Y eso están los nombres de todos, con el día que le ganamos 1-0, incluido Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, fantástico. Y en ese recorrido, ¿cuál fue la adaptación más difícil? O sea, ya España, México, Ecuador, Grecia, Portugal, 5 países ahí. Ahí venías. No, yo creo que la adaptación, no sé, no tuve problemas de adaptación, creo, porque el hecho de haber salido de mi casa tan chico y todo lo que me costó. Si me preguntás, lo más difícil fue los primeros años que me fui de mi casa. O sea, venir a Buenos Aires por ahí fue lo más difícil después de lo profesional, porque en lo profesional lo fui tomando como parte de mi carrera, la vorágine te lleva de una cosa a otra. Obviamente uno va teniendo temores, situaciones que por ahí no conoce, lugares donde llega y no es tu lugar, y bueno, me fui adaptando, pero creo que todo se me hizo más fácil por haber vivido lo que me tocó de más chico. Y en esas 4 temporadas, ¿cuántos goles, Claudio? Y no sé, estaría cerca de los 40, como profesional, ¿no? O sea, 40, 45. En Portugal. En Portugal, perdón. Portugal. En Portugal, sí, en Portugal me fue muy bien. El primer año relativamente no me fue en goles, no me fue tan bien. El segundo año sí me fue muy bien en Estrela Amadora. De ahí pasé a un equipo de Madeira. Pero en Portugal debo haber llegado cerca de los 20, 25 goles. ¿En cuántos equipos? Y jugué en 3 equipos. 3 equipos. En 3 equipos, sí. O sea, el promedio hoy por hoy, yo veo el fútbol hoy que ha cambiado muchísimo.
antiguamente, si uno revisa las estadísticas, era más difícil marcar goles. Hoy los partidos, hoy los delanteros o todo lo específico ha llevado a todos mejorar mucho más. Si uno revisa aquellas estadísticas, el goleador del torneo terminaba con 16, con 14, 12. Hoy Messi es astronómico, hace 70 goles por temporada, Lewandowski hace 45. En esa época no existía eso, no llegaban a esos números. Solo Pelé. Que hizo más de 1000 goles. Cuando en el 98 Caviedes llegó a 43, fue goleador mundial. Un mundial. O sea, hoy hay 8 que hacen 40 goles. Me parece que todo ha evolucionado. Entonces, en aquella época el fútbol era otro fútbol, era más lento, costaba todo mucho más, era mucho más friccionado. Pero bueno, no es que sea una excusa, pero bueno, creo que en total en Europa tengo alrededor de 64 goles, una cosa así. En Europa, ¿no? Otras figuras, bueno, se remarca un Cristiano Ronaldo que salía en Portugal, pero figuras ya consolidadas que estén en ese fútbol. Bueno, en esa época me tocó jugar en contra de Deco, Ricardo Carvalho, que fue hace poco, no sé si está en el Mónaco o en el Chelsea, Víctor Bahía, el arquero en aquel momento ¿cómo se llama? Del Porto de Mourinho. Bueno, también jugar en contra de Mourinho, que Mourinho era el técnico del Porto en aquel entonces. Recuerdo clarísimo una anécdota que nos eliminan de la Copa, nos gana el equipo de Mourinho, y 2-0, que ahí jugaba Benny McCarthy, jugaba Lenichev, no sé si jugó para Rusia en el Mundial. Bueno, lo nombré recién a Deco. Habían otros jugadores importantes, Costiña, que jugaba en el claro, que jugaba ahí, bueno, muy famoso. Y recuerdo cuando nos eliminan, que eran muy superiores al equipo nuestro, yo ese día tuve una posibilidad de gol y definí mal y la tiré afuera, ¿no? Pero bueno, pasó desapercibido. Y cuando viene Mourinho, nos va saludando a todos, nos da la saluda, me pasa al lado y me dice, bueno, parabéns, nos saluda así, parabéns, y regresa. Y me dice, la próxima defina con el pie abierto, me dijo así. Le dio el consejo al rival. Él me vino y me dijo, claro, porque yo había definí mal, o sea, vino la pelota y le puse mal el pie seguramente. Él saludó, y regresa y me dice, la próxima ponga el pie abierto, 10 gol. O sea, y me acuerdo de eso. Y lo hizo. Y después sí lo hice, pero ¿Y fue gol? es que esas son las cosas que uno se acuerda. Después hay indicaciones puntuales que uno se acuerda. Por eso digo que siempre es muy importante cuando los entrenadores hablan positivo para los chicos, porque nunca sabes cuál es el que te va a captar para toda la vida ese consejo. ¿Y usted ya con qué edad? En esa época estaba en los 23 años, 24. Y jugador profesional, y sin embargo se admite la posibilidad de que existan ese tipo de hierros y se pueda corregir. No, pasa y pasa. Yo creo que el futbolista nunca termina de aprender. No por tener 10 años en primera ya sabes todo. Se aprende constantemente porque es un juego de segundo a segundo, de decisiones constantes y donde uno tiene que ir aprendiendo. Obviamente que algunos asimilan más y tienen más capacidades y tienen mejor absorción en cosas, pero el futbolista aprende toda su vida. ¿Y otra de esas anécdotas con uno de los grandes, Deco, de repente? Sí, mira, justo... O sea, bueno, Deco no me va a ver acá, no creo que nos vea, pero le pedí la camiseta a Deco cuando termina el partido y me dijo no. Así rotundo me dijo en portugués, no. Y yo me quedé como helado y se fue. Yo le pedí que me cambie la camiseta y me dijo que no. Y me la cambia otro jugador me la cambia, ¿sí? Entonces, bueno, me quedo así y yo me quedé como que... ofendido. No ofendido, pero ¿qué le pasa? O sea, yo le pedí la camiseta nada más. Entonces camino unos pasos más y el que me camina junto a mí, el otro compañero de él, me dice, no se la da a nadie en cancha porque él tiene un problema en la espalda. Okay. Él tenía problemas de acné en la espalda, entonces nunca se la sacaba públicamente. Y después me la envió al vestuario. Terminó con 2 camisetas ese partido, Claudio Campos. Sí. ¿Se guardan esas camisetas? Sí, están todas. Tengo un mini museo en la casa de mis padres y está todo guardado por allá. Y cada vez que voy trato de mirar y de rememorar. Luego de Portugal, ¿para dónde, Claudio? Luego de Portugal, el tercer año, cuarto de Portugal, se comenzaron a cerrar un poco las puertas, o sea, no jugaba tanto en el equipo que estaba y apareció una oportunidad en un equipo de Paraguay. Y lo que me llamó la atención es que era para jugar la Copa Libertadores. Entonces, como que fue lo que más me llamó la atención porque dije yo, ya creo que estaba en los 28 años más o menos, sí, 28 años ya había pasado ya un tiempo en Portugal. Me llamó la atención, digo, yo quiero jugar, estar ahí, ser parte de esa Libertadores tan mítica, ¿no? Tan famosa.
Y bueno, se dio todo, me dieron a préstamo, me prestaron porque todavía tenía contrato en Portugal. Se pusieron de acuerdo, que es lo más ¿Qué difícil. equipo de Paraguay? 12 de octubre. 12 de octubre. Sí, yo llegué el año que se fue Cabañas, el famoso Salvador Cabañas. Yo llegué ese año y bueno, jugué en el estadio, que jugué después, o sea, tuve la oportunidad de jugar en el estadio, que se hizo gracias a la venta de él al fútbol mexicano. Canchas malas en Paraguay. Te voy a corregir en algo. Las canchas buenas, los estadios malos. ¿Así? Que eso es otra ¿Y cosa. entonces por qué se habla tanto del juego aéreo? Es mito aquello. No, porque ellos tienen una característica natural de jugar así. ¿Por qué? Porque el paraguayo está aquí afuera y afuera hay una cancha de fútbol y juegan al vóley por el aire. Entonces manejan muy bien el juego aéreo, manejan muy bien los contactos con el pecho, dominan con la cabeza muy bien. Entonces como que se ha hecho una tradición y juegan de esa manera y es natural para ellos jugar en esa... Obviamente no voy a decir que todas las canchas son un espectáculo, pero sí la parte geográfica de donde está el país es un país muy húmedo, llueve mucho, o sea, se mantiene, las canchas se pueden tener buenas canchas y normalmente jugás en buenas canchas, pero ahí los estadios no tienen la infraestructura que por ahí amerita un ¿Y campeonato qué de tan primera. bueno era Claudio en el juego aéreo? No, sí, me destacaba, o sea, era uno de mis fuertes y obviamente en Paraguay te cuesta más porque los paraguayos cabecean todos bien y por ahí te llevas más de un cabezazo, pero bueno, aprendí muchísimo porque tuve la oportunidad de entrenar de otra manera en ese aspecto que siempre se aprende. Y llegó la Copa Libertadores, se jugó esa Copa Sí, Libertadores. ¿Cómo les fue? ese año jugamos y tuvimos la oportunidad de jugar con Cobreloa. En aquel Cobreloa atajaba Nelson Tapia, me acuerdo, Nelson Tapia, el el arquero de la selección chilena. Bueno, quedamos eliminados lamentablemente porque tampoco teníamos un equipo En primera rueda. Sí, pero bueno, tuve la oportunidad de ser parte de aquel equipo y como toda experiencia, la verdad que no me arrepiento absolutamente de nada de las decisiones que tomé, porque traté más allá de salir de Europa y regresar a Sudamérica, a un país así, traté siempre de priorizar el aprendizaje, el crecimiento y creo que es lo único que nos queda es eso. Luego de aquello, ¿cuántas temporadas en No, en Paraguay? Paraguay tuve una temporada porque ahí se finalizó el préstamo y después volví a Argentina a jugar un equipo Nacional B. Pues ya estaba cerca de los 30, 31 años, a jugar cerca de mi tierra, cerca de mi familia, que fue la única vez como profesional que tuve la oportunidad de jugar por allá. Después de dar toda la vuelta. Sí, no, pero ahí no terminó la vuelta. Y bueno, y ahí jugué un año en un equipo que se llama La CAI, y que estuvimos no recuerdo ahora, no quiero, pero creo que a un punto de ascender a la A. Estuvimos en el último partido, nos quedamos de ascender a la primera división del fútbol argentino. Fue una temporada extraordinaria. Para un equipo chiquito del interior de Argentina que hizo historia y bueno, y también tengo un gran recuerdo porque ahí nació mi segundo hijo, entonces también tengo otro momento especial. Y ahí después de eso que casi asciende. Y después de eso, bueno, estaba un día en la casa de mis padres, con una vacaciones, perdón, y suena el teléfono y recuerdo que me llama un señor que se llama Carlos Quieto y me dice si estaba libre y si tenía ganas de seguir jugando. Y le digo, sí, claro que sí, estoy bien. Y la mejor opción que aparezca, yo no tengo problema. Dice, para cualquier lugar, le digo, sí. Y bueno, terminé en el América de Cali, dirigido por Ricardo Gareca. Un grande, digo. Pedido por él, sí, me pidió Gareca. Me había visto en Buenos Aires en algún partido y bueno, me referenció, me ubicaron y terminé. ¿Año? 2005. En 2005 en América de Cali. ¿Qué año descendió América de Cali a la B? 2000, no, más acá, 2011, 2012. Por ahí. Tuvo 5 años, ahora ascendió el año pasado, tuvo creo que 4 En ese 2005 estaba el Tigre Castillo, me parece. Claro, estaba Tigre Castillo, el Patrón Bermúdez, estaba Biafara, Otálvaro, Pablo Armero, que es lateral de la selección. Pablo Armero, que volvió, ahora volvió, él jugó conmigo. Bueno, yo jugué con él también. Adrián Ramos, que es un delantero ahora que estaba en el Borussia Dortmund durante 10 temporadas, ahora está en el Granada, él es compañero mío también. Fabián Stay, que vino del Toluca. Chileno. Fabián, jugamos juntos en el Toluca y en el América. Así que bueno, y Gareca como técnico, ¿no? Así que también fue una temporada vibrante en todo sentido, porque la verdad que el América para el barcelonista es como explicarle que es como Barcelona. O sea, es indescriptible lo que significa América dentro de Colombia. El hincha rojo es, claro, recalcitrante igual. No, es impresionante. O sea, o sea, tuve la oportunidad de jugar en otros lugares, pero en un club tan grande como el América. Pascual Guerrero, 45.000 espectadores. Sí, no solo eso, sino en cualquier ciudad, pueblo, entrenamiento donde va el América,
hay gente, gente hay del América. hincha. Hay hinchas, es impresionante. Con el Tigre Castillo juntos hacían dupla. Jugué con el Tigre Castillo, también estaba en aquel momento Pepe Moreno, que era otro chico que después fue Independiente de Argentina, que le fue bastante bien. El Tigre en esa época ya estaba medio de salida, andaba ya medio vago, no quería tanto. Pero sí, bueno, tuve la oportunidad de compartir cancha con él, con Jorge el Patrón Bermúdez, que también jugó acá en Barcelona, campeón con Boca. ¿Alguna anécdota en ese América de Cali 2005? No sé si anécdota, pero sí por ahí sirve para sumar. Un día estaba en la concentración y estábamos charlando con Bermúdez y yo soy fanático de River, fanático en el buen sentido, no soy de los que rompen nada, pero de los que insultan y se hacen famosos. No, jamás voy a insultar a nadie por el fútbol. Entonces le pregunto a Bermúdez, que fue multicampeón con aquel Boca de Bianchi, le pregunto que qué hacía de tan extraordinario Bianchi, los entrenamientos como eran para lograr lo que logró. Y él me respondió, dice, para nada, no hacíamos nada diferente. Lo que hacía muy bien Bianchi es que tenía bien a todo el plantel. Tenía contento a todo el plantel. El que no jugaba estaba feliz, el que jugaba estaba feliz, el que estaba lesionado estaba feliz. Entonces, como que logró una comunidad y con un objetivo puntual y que todos eran iguales. Entonces, a veces la mano del técnico está en eso, no en la parte quizás futbolística, que más allá que obviamente tenía que tener injerencia, pero me llamó la atención que me diga eso. No hacían nada extraordinario, sino que el manejo del grupo de Bianchi era extraordinario. ¿Cuántos goles en América? No, en América no me fue bien. En América para nada no me fue bien, no creo que había marcado 2 goles, pero me lesioné la rodilla, después me desgarré, tuve otro problema de ligamento. La verdad me la pasé en la enfermería, no jugué tanto, pero bueno, gaje del oficio. En la calle de los hinchas estás cobrando y no estás jugando? Ah, no, si te lo hacen saber, obviamente que sí. Pero bueno, lo poco que me tocó... escuchabas. Claro, no, o sea, ¿hasta cuándo te vas a quedar acá? Que te vayas al hospital de tu país y cosas así. Pero bueno, son gajes del oficio y si uno se lo toma con respeto y sabiendo que el hincha te lo dice así, ya está, no pasa nada. Pero se empezó a dar cuenta ya Claudio Campos que las lesiones, que los años, el recorrido estaban pasando factura. Sí, claro, pero igual las lesiones no fueron del juego, o sea, no fueron por no tener cuidado, por ahí la edad. Pero bueno, ya te empieza a costar todo mucho más. Obviamente que el recorrido y tantos entrenamientos y tantos partidos y tantos viajes y tanto eso, todo el organismo lo empieza a sentir y obviamente que el único que tiene la verdad es el pasaporte, ese no miente, ese siempre te va marcando todos los días que tenemos. Así que bueno, obviamente que empecé a sentir un poco más los golpes, ya me costaba todo mucho más. Pero bueno, la experiencia para redondear lo que fue la América fue la verdad que muy linda. ¿Y de ahí qué pasó después del América? Después del América pegué otro salto también. ¿Otro más? Sí, otro rotundo. Con Claudio sencillo, ¿no? ¿Qué pasó? Y jugué en el Destronche de Bolivia. Pasé de un grande al otro más grande de Bolivia. También, otra vida totalmente diferente, vivir en La Paz. Frío, altura. Complicado. No es mito. No. Yo me acuerdo clarísimo que ya habían celulares, me sonaba el celular, iba caminando, tenés que parar, no podés caminar y hablar, no podés, o sea, no se puede. Todo se complica más. La Paz es una ciudad muy rara, muy linda, no sé si alguna vez tuvieron la posibilidad de ir, pero donde está ubicada La Paz es una locura, pero es muy difícil de vivirla porque hay que subir, bajar, todo es complicado, incómodo, pero bueno, para ir de turista está buenísimo, pero para estar todos los días se te complica porque hay que la idiosincrasia del boliviano. Otro mundo totalmente, todo termina temprano, gente muy cerrada, muy apegado a sus raíces, o sea, o sea, no digo que sea mejor o peor, porque no pasa por ahí, sino que tiene una idiosincrasia muy, muy marcada, que obviamente que te cuesta aceptar porque el extranjero por ahí necesita encontrarse con nuevos amigos y es difícil generar ese vínculo por una cuestión natural y obviamente histórica que ellos tienen, pero la verdad que la convivencia en general con mis compañeros bien. Y después el Destronche, bueno, un equipo a la altura también de América. ¿Figuras allí? Bueno, sí, estaba... se me fue el nombre que jugó acá en Barcelona. Valdivieso. Estaba... Técnico de Bolivia también. Claro, estaba Paulo Coelho, que fue un brasileño que también jugó en el Flamengo, en el Corinthians, muy conocido. Ahí se me escapa Diego Cabrera, que fue el 9 de la... Gustavo Quinteros, ¿no? No, Gustavo ya se había ido. No, Gustavo había pasado por ese equipo, había sido figura en el Destronche, campeón, pero no. Gustavo creo que en esa época
estaba empezando a dirigir, pero en otro equipo. Y ahí, bueno, ya hasta ahí llegué. Ahí cerró el periplo de jugador de fútbol, Claudio Campos. Sí, ahí... ¿Cómo fue ese momento? No, un día, bueno, después de que termina la experiencia en Bolivia, aparecían situaciones, bueno, empezaron a aparecer, pero ya por la edad te empiezan ya, es como que haces canje, prefieren uno de 18 y no, dos de 18 y no uno de 30 y algo, es como que es natural, el sistema es así. Entonces, bueno, yo ya tenía mis hijos y mudar a todo el mundo para acá, para allá, ya empieza a costar, estaba buscando estabilidad. Aparecieron algunas opciones, entonces un día me puse una fecha, recuerdo que dije, si hasta el 30 de mayo no me aparece algo deportivamente y obviamente que en la parte económica bueno y estable para poder seguir haciendo esto, no juego más. Y bueno, dicho y hecho, llegaron y recuerdo que apareció una oportunidad en Malasia, pero a los pocos días pasó lo del tsunami, lo del famoso, creo que fue el primer tsunami que yo recuerdo de la palabra tsunami, ni sabía lo que significaba y me acuerdo que fue, y dije, no, ¿a dónde voy a ir? Busqué en el mapa y digo, no, cruzarte 30 horas de vuelo y bueno, lo demás, entonces dije, si no aparece nada mejor, apareció Malasia, Vietnam, te aparecen esas posibilidades raras, dije, si no aparece nada bueno, ya... Me parece que hasta ahí llegó. Prefiero, como dicen, prefiero retirarme y no que el fútbol me retire. Sin partido de despedida se fue Claudio Campos. No, bueno, eso queda para otro tipo de figuras. De figuras que por ahí que tienen la posibilidad de ser exitosos en un club, que hay muchos casos, pero la mayoría, el porcentaje más alto termina y se va por ahí, se va como entró. ¿Cuántas camisetas, Claudio Campos? Creo que 16. Como profesional creo que 16. Wow, y Abreu tiene como 38, creo. No, Abreu llegó a 24, creo que va 24, 25. Y todavía es bueno. Pero 16 o 17, si no me equivoco, una más, una menos, sin contar la de Esquel, que también, o sea, no fue profesional, pero sí la tengo que contar como una de las primeras. Afectiva. Claro, ahí está todavía la misma que usé en su momento, ahí está en la casa de mis padres. ¿Tenía una cábala específica o...? No, yo creo que las cábalas, uno tiene naturalmente para todo. Si te va bien, que el primer programa lo hiciste con la camisa blanca, el próximo te pones la camisa blanca o te pones algo. Me parece que vas más que nada por las cuestiones momentáneas y después cuando ves que no te salió te cambiás y vas a otra. Entonces, bueno, me parece que más pasó por ahí. Pero puntualmente no tenía nada establecido. Bueno, siempre yo creo que traté de hacer siempre es ser un buen profesional, dignificar la profesión, sabiendo, y lo supe siempre, y es una forma de vida que tengo el día de hoy, que atrás mío hoy tengo mis hijos y mucha gente querida, muchos amigos, pero en su momento, y lo sigo teniendo hoy, por suerte, a mis hermanos y a mis padres que siempre estuvieron pendientes y yo sabía que de mí dependía mucho la alegría de ellos también, que se iban a poner contentos y obviamente que el sacrificio valía la pena. Y muchos amigos, Claudio Campos, y por allí decía Ernesto el Che Guevara, quizás no seamos parientes muy cercanos, pero si usted es capaz de temblar de indignación cada vez que se comete una injusticia en el mundo, somos compañeros, que es lo más importante. Y un compañero suyo precisamente le quiere decir algo. Hola Claudio, buenas noches. Primero empezar con un saludo grande para vos, una gran persona que tengo la suerte de conocer, que conocí a través del fútbol y que hemos compartido muchas cosas por ser compañeros de trabajo en esta profesión, anteriormente futbolistas profesionales y hoy vinculados al medio del fútbol, que es una pasión la cual la compartimos. Así que anécdotas hay muchas que hemos vivido en este tiempo, que hemos compartido, que hemos sido compañeros. Particularmente me acuerdo la del viaje a Colombia, en el cual tomamos un bus desde el aeropuerto y el viaje se hizo un poquito largo, era camino hacia una finca a las afueras de Cali y en realidad, bueno, entre las bromas y las cuestiones el susto por ahí que teníamos en el camino por ser un lugar un poco alejado, dio lugar a que nos riéramos bastante y disfrutáramos con alguna broma. La verdad que fue una estadía bastante grata y la verdad que muy bien. Un abrazo a la distancia, ahora que por ahí no somos vecinos, pero tenemos la oportunidad de juntarnos obviamente cada tanto, a disfrutar de un mate, entre charlas, anécdotas y hablar de fútbol. Como lo decimos siempre, el fútbol une
y el mate también. Así que te mando un abrazo grande, muchas felicidades, muchos éxitos. Sabes que te aprecio mucho, a tu familia, a tus hijos, que siempre son y serán bienvenidos en mi casa. Así que un abrazo grande y muchos saludos. Aldo Mariano, uno de sus amigos, compañeros de muchas batallas. ¿Qué pasó ahí en Cali? ¿Dónde andaban? No, es que, bueno, gracias Aldo, obviamente, ¿no? Solicitamos una gira en aquel entonces para ir a jugar un torneo que se llama Copa de las Américas en Cali, que es uno de los torneos más importantes a nivel juvenil que hay en el continente. Y bueno, por conocer Cali, yo había estado esto fue ya en la época de River hace pocos años, hice los contactos respectivos para poder llegar a un lugar, etcétera. Pero cuando íbamos viajando como que se nos hizo un poquito más largo de lo que podíamos pensar. Yo no había ido como avanzada, sino que lo conocía. Y nos empezamos a alejar de la ciudad y la ciudad se empezó a ver de lejos y estábamos en una curva, en otra curva y era todo como selvático y todo el mundo se empezó a asustar. Se empiezan a imaginar esas cosas que te aparecen por ahí, la historia que tiene aquel país en otra época. Y entonces como que, uy, cuidado, agarren cualquier cosa que acá no. Y bueno, ahí como decía él, se generaron risas hasta que bueno, llegamos a un lugar espectacular, lindísimo, a una finca a 25, 20, 30 kilómetros de Cali, donde los chicos seguramente lo van a guardar como recuerdo para toda la vida, y la parte deportiva también nos fue muy bien porque en aquel entonces River abrió puertas para muchos juveniles. ¿Cómo le da la vuelta a la vida, Claudio, y retorna al Ecuador? ¿En qué condiciones llega al fútbol ecuatoriano de vuelta? Ya no como jugador de fútbol, lógicamente. Bueno, sucede que yo hoy por hoy yo no estoy no estoy casado, pero estaba casado con la mamá de mis nenes, que es de acá de Guayaquil. Entonces teníamos la familia acá, o sea, bueno, tengo parte de mi familia acá, y cuando yo decidí no jugar más, en aquella decisión que te comentaba, ya estábamos radicados acá, esperando a ver qué hacíamos, y bueno, tomé la decisión de no jugar, pero ya estaba radicado acá en el país, con mis nenes chiquitos, empezando a estudiar, y se gestó la posibilidad de este nuevo club, que en aquel entonces era River Plate, de Argentina, que trajo la escuelita. Y bueno, ahí cambió todo y empezó otra etapa de mi vida en el fútbol, que es la que estoy viviendo ahora también en otro sector, pero muy relacionado. Y el futbolista ya no solo ahora es directivo, sino también es entrenador, también es periodista. ¿Qué tanta preparación necesita dependiendo del ámbito que vaya a desarrollar? Por ejemplo, en tu caso. No, yo creo que es algo integral. Agradezco la educación que tuve de mi casa, porque siempre digo que la casa educa y la escuela enseña. La enseñanza que tuve en la etapa primaria, secundaria, y después tuve la oportunidad de estudiar también para profesor de gimnasia. Y después las vivencias que uno va teniendo, pero me parece que la parte integral del deportista es fundamental. Cuando un chico estudia, abre la mente, le crece toda la materia gris, la absorción, el aprendizaje, entiende todo mucho mejor, y si encima tiene talento y sacrificio y ambiciones, puede llegar a ser, en este caso, un futbolista extraordinario. A veces muchas carreras se truncan porque falta uno de esos ingredientes, entonces creo que el que normalmente falta es la educación y la contención y la parte educativa, que es lo que hoy por hoy, si vemos los grandes ejemplos del mundo futbolístico, por hablarlo de esa manera, podemos destacar que la parte de formación que tienen en otros lugares no superan, y entonces me parece que tenemos que apuntar a eso, a tratar de que hoy los chicos, como yo les decía a muchos padres que hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos, es que la escuela es indispensable, no puedo ir a estudiar porque tengo que jugar al fútbol, no, hay que ir a la escuela, al tiempo para jugar al fútbol ahí siempre. Y se fue quemando etapas, Claudio, el entrenador, el que empezó con las escuelitas de River. Lo recuerda usted también en la escuelita de José Francisco Ceballos. Claro, totalmente. Tuve un paréntesis, por así decirlo, en River. Estuve en River varios años y salí un año, y Pancho Ceballos, el actual gobernador, me dio la oportunidad de trabajar con él en las escuelitas, en la famosa canchita, que dio tantos jugadores que hoy están regados en muchos clubes, y la verdad que es una alegría enorme saber y conocerlos
desde criaturas, que varios están no solamente en clubes de primera, sino en la B, en segunda, que andan por ahí rondando. La posibilidad de trabajar ahí con un grupo humano extraordinario, de lo cual tengo una amistad enorme y que aprendí también muchísimo en aquella época. ¿Qué le puede transmitir un futbolista precisamente a un niño que quiere serlo? Mirá, buenísimo lo que me decís. Hoy escribí porque a veces las cosas que me nacen las escribo rápido, porque si no me parece que la única manera de dejar un mensaje es diciéndolas rápido. Escribí un Twitter hoy a la tarde porque me nació en ese momento, y yo creo que el futbolista tiene que entender, y cuando lo entiende da un gran paso, de que está cumpliendo, no solo está cumpliendo sueños personales, porque él quiere ser futbolista, quiere jugar y le gusta jugar y juega para alguien y cumplió seguramente todo lo que hablamos hoy, todo lo que te cuesta, el sacrificio, sino que pasa a ser un ejemplo y una guía de muchos niños. Porque los nenes lo ven al jugador como que es lo que quieren ser. Entonces el futbolista, cuando entiende que él ya pasa a ser, no solo a cumplir sus objetivos personales, sino pasa a ser un generador de ilusiones, o una persona que transmite, puede ser la guía para siempre de muchos niños, cuando entiende eso, me parece que da un gran paso. Y son pocos, lamentablemente, que entienden eso y que se comportan como tal. Y no lo digo fuera de la cancha, que por ahí lo que la mayoría piensa, que dice, no, que para fuera de la cancha no tiene una buena vida. Sino lo digo en cancha también, que a veces hay que ser honesto totalmente, ser profesional y ser digno con la profesión dentro de cancha. Desde simular una falta, eso también es un mal ejemplo para el que lo está mirando. Desde, no sé, hacer situaciones que no están bien, y me parece cuando sí, o ser desleal con un compañero, con un ¿cómo se dice? Un rival, que puede ser tu compañero el día de mañana. Entonces esas cosas, esto no quita que hay que jugar fuerte, que hay que jugar a todo lo que da, pero me parece que eso también te marca como deportista. Y es lo que el futbolista, respondiendo a tu pregunta, tiene que entender, que cuando ya juega y pasa a otros niveles, pasa a ser el ejemplo de personas que él ni se imagina. Y uno ve, Claudio, en formativas, básicamente, partidos en que aplauden más la fricción, esa pelota mixta, esa pelota dividida, que llegan y van los dos a chocar y ¡pau! Y la gente, bravo, bien. Claro. Y no el caño, no el caño, la pared. Exactamente, o se ven otras cosas. Si usted prestan atención en los partidos de los chicos, al punto que llega como el nene ve a los más grandes. Hoy las paradas, cuando va a tirar un tiro libre, los nenes, el que le gusta a Cristiano Ronaldo se para como Ronaldo. El que le gusta, claro, es la más llamativa. Sí, sí, y entonces es la más usual. Y los gestos técnicos que hacen es porque lo imitan al futbolista. Entonces ahí está la responsabilidad social que tiene el jugador, de entender que más allá de que está cumpliendo sus objetivos personales, y también es perfecto, es parte de esto, también tiene que entender que su imagen, su comportamiento y todo lo que él transmite va a depender de muchas ilusiones de muchos niños. A propósito de aquello, no sé si se recuerda, pero hasta antes del 98, de aquel tiro libre memorable de Roberto Carlos con borde externo, el borde externo se lo utilizaba, era para conducir, y si la pelota venía picando, para que tome otra vez la... Claro, claro. Pero después de ese tiro libre... No, y todo va cambiando. Hoy, por ejemplo, todos le pegan así. Hoy se le pega el balón como, vuelvo a Cristiano, que le pega de una manera especial, que la pelota sube y baja. Eso no es que... No digo que lo ha inventado, pero sí él lo empezó a popularizar, a perfeccionar de una manera que lo hizo hacer muchos goles, y de esa manera, y hoy los niños le pegan de esa manera. Entonces, esa parte deportiva al comportamiento depende mucho también después del futuro de muchas generaciones que van a imitar todo eso. Entonces, cuando yo veo, por ejemplo, y recuerdo que me enerva esa situación, cuando algún nene jugando hacía una falta exagerada, no lo habían tocado, y hacen eso, alarde y giran y hacen toda una cosa, eso es desleal, eso no está bien. Porque no está bien, porque hay que ser, cuando te golpean de verdad está bien, y yo no digo, pero cuando hacen algo que no entra dentro de la lealtad que merece el juego y que merece el respeto que merece este deporte, me parece que no está bien. Y eso lo hacen los futbolistas mayores. ¿Y sabe qué, Claudio? Escuchaba precisamente una entrevista que le hacían el último fin de semana a Freddy Rincón, y opinaba exactamente lo mismo. Le preguntaban que qué opinaba del fútbol colombiano, y él decía que era muy malo, porque los jugadores se dedican a tirarse, a revolcarse en el suelo, a darse 3 o 4 vueltas y no a jugar fútbol. Claro, y siempre lo digo, pongo este ejemplo, ¿no? Que me parece que es un ejemplo, valga la redundancia en todo sentido. Messi recibe golpes de todo tipo y juega. El tipo se cae cuando de verdad le pegan. Si no anda... Va para darle duele, sí, no anda armando faltas porque sí. O sea, él si puede seguir parado, sigue parado.
O sea, más allá que alguna vez otra por ahí se pueda tirar, pero no es habitual que genere ese engaño constante o tratar de sacar ventaja de una situación que no pudo salir. Entonces yo prefiero la lealtad de tratar de salir de algo complicado y no tratar de inventarte algo que no es para poder eludir al rival o generar una falta por ahí que perjudique al otro. Porque me parece que a la larga esto hay que tratar de defenderlo y hay que defender el juego en sí con todas las herramientas. Y el Claudio Campos de formativas de las escuelitas, luego lo empezamos a ver ya en primera división coordinando en el primer equipo. Bueno, tuve la posibilidad en River Ecuador, que hoy ya no existe, de ir creciendo. Comencé como asistente técnico en su momento, dirigí alguna categoría inferiores, a la par era coordinador de inferiores y después, bueno, los últimos años terminé como director deportivo que abarcaba un poco más, me dieron más amplitud, o sea, el doctor Canesa en aquel entonces me dio aquel abanico de situaciones, de poder colaborar en primera, opinar acá, consultaba mucho, se apoyaba mucho en mi opinión y bueno, de esa manera fui creciendo y bueno, obviamente porque me dieron la oportunidad, siempre hay que ser agradecido con eso y lo soy. Y desde ese entonces, bueno, entrar también en otro terreno que por ahí dejó de ser tanto el entrenador y pasar a ser también más organizador y obviamente coordinar otro tipo de situaciones. Y de todas las etapas, ¿cuál le ha traído más satisfacción? No, jugar. No, jugar, Definitivamente. obviamente, sí, jugar fue, o sea, no le quito a ninguna porque eso son etapas de la vida, pero si tengo que elegir una más allá de la etapa de la vida que he tenido, fue esas sensaciones de jugar, y siempre lo digo, por ahí el que jugó le puede pasar, o quizás no a todos, pero los 4 o 5 segundos después de hacer un gol, no existe sensación más linda que esa, porque no sé explicarla, habría que Por ahí vivirla. alguien decía comparada solamente con otra situación. También puede ser, Sí, cada sí, uno sí. se vuelca con sus No sensaciones. sé si era Bebeto o Romario Sí, que claro, decía. puede ser, Ujú. pero son esos 4 o 5 segundos que no tienen, no hay una palabra para poder describirlo. Entonces me parece que ese tipo de cosas me gustaría, o sea, las vivo y me las recuerdo y es lindo recordarlas, pero si me pones cuál elijo una, sería volver a jugar. Pero la coordinación la hizo tan bien que en un momento determinado vemos a Claudio Campos ya en selección ecuatoriana de fútbol. Un salto grande, con su buen amigo Gustavo Quinteros como técnico principal de esa selección. Bueno, primero, un honor, lo voy a decir toda la vida, poder ser parte de la parte representativa del país, ponerme la camiseta del país porque uno se la pone. Primero un honor, un agradecimiento para siempre por esta posibilidad, porque la sigo teniendo. Y en aquel momento, claro, ingresé con Gustavo Quinteros, que habíamos compartido equipo en San Lorenzo de Almagro, nos conocíamos de aquel entonces, que él me dio la posibilidad, ya que se abrió la vacante para ser parte en el departamento de coordinación y también como asistente de él en lo que fue la eliminatoria pasada, que lamentablemente no terminó bien. Pero bueno, es esto, la vida, el fútbol es así y traté de sacar lo mejor, fue un aprendizaje, siempre digo, fue un masterado quizás los 20 y pico de años que tuve en el fútbol, estos últimos 24 meses o 36 meses que tengo en la selección, ha sido un masterado en todo sentido, del cual estoy agradecido y día a día trato de aprender y día a día, vuelvo a repetir la palabra, dignifico la profesión y me pongo la camiseta de Ecuador y te puedo garantizar que uno de los momentos más lindos que me ha tocado vivir como persona y como futbolista es cuando he tenido la posibilidad de estar parado dentro de un campo de juego con 50.000 personas y cantan el himno, no hay sensación. ¿Lo canta, Claudio? No lo canto porque no lo sé, lamentablemente pido Materia pendiente. sé el inicio y siempre lo trato de cantar, pero no lo sé completo, pero cuando he estado dentro de cancha y canta el himno, la verdad se te pone la piel de gallina y yo no tengo nada que ver, he jugado en contra de Argentina y el himno ecuatoriano, obviamente que el argentino es especial, pero estar en cancha con el himno ecuatoriano, la verdad que ha sido una de las sensaciones más lindas que me ha tocado vivir. ¿Anécdotas con ese grupo de jugadores? No, muchas, porque primero estás con lo que todo el mundo quiere estar, saludar, La crema innata. sí, cosas así, pero no, muchachos extraordinarios, sencillos, muy amables y que la sienten y la sufren peor que el hincha y que hacen sacrificios enormes
para estar acá, y a veces las cosas no salen porque el fútbol es así y tienen que recibir la avalancha de todo tipo que les cae encima. Convivir con ellos en momentos así críticos y verle la cara y escuchar lo que se dice y ver lo que realmente pasó es duro, pero ahí está. Pero alguna bonita anécdota que tenga por allí. Alguna buena, a ver, me tendría que remontar algún viaje, buscar, pero bueno, si se me acuerdo ahora te cuento, pero no la tengo presente, pero muchos momentos de agradecimiento a muchos futbolistas, al cuerpo técnico, al personal de la federación y a todos los que trabajamos en esto, que la verdad que hicimos todo lo posible, más allá de situaciones puntuales. Siempre me aferro a algo, que el fútbol tiene esto. Tiene los momentos amargos y también de los dulces, y hay que saber vivir los dulces y los amargos. Y de ese camino, y que dijiste que era un aprendizaje, ¿cambiarías algo o tal cual como pasó? No. ¿Lo dejarías si lo volvieras a vivir? No, el aprendizaje fue total, y obviamente que hoy puedo desmenuzar quizás errores que pasaron, cosas que se podrían mejorar, que se tendrían que haber hecho, pero el fútbol es eso, son decisiones, tanto en lo externo como en lo interno, pero lo que hay que saber, lo que a veces el hincha no entiende, o por ahí el fanático no entiende, es que alguien la tiene que tomar esa decisión, y obviamente que el que la toma le puede ir muy bien y le hacen una estatua para toda la vida, o si le va mal quizás lo defenestran para siempre. El que está en esto y el que pone la cara ahí, el que es visible, sabe y ha convivido toda la vida en esto, pero bueno, la pasión nos sobrepasa, y hay un día que uno dice no quiero más, quiero poner un kiosco y no quiero saber más nada del fútbol, pero das 3 pasos y decís no, yo nací para esto y tengo que seguir dando. El que entra al fútbol no sale jamás. Exactamente, entonces seguramente vamos a aprender todos, hemos aprendido desde el primero al último, y bueno, hay que vivir la experiencia como tal. Y hay algo puntual, el fútbol sigue rodando y la vida también, y vamos a volver a tener otra oportunidad. ¿Cómo se proyecta Claudio Campos en unos años? Técnico de fútbol, porque es titulado. No, la verdad, te soy honesto, mi carrera me ha llevado así. No me pongo por otro lado, como lo dijo mi papá una vez, y me aferro a eso. Prefiero que dentro de 10 años digan, es una gran persona y no un gran coordinador, y voy ahí. Ahí voy. Si voy ahí, voy bien. El resto me llevará por el trabajo. Hago día a día lo posible para ser mejor y para ser un buen compañero y un buen ciudadano. Después el resto va bien. El principal protagonista de esto, el futbolista, sin duda alguna, Claudio. Sí, totalmente, porque sin el futbolista no hubiese estado sentado acá con ustedes, no tendría la posibilidad de conocerlos, y bueno, gracias al futbolista se abren muchas puertas, se abren aprendizajes, y seguramente las personas que por ahí lo entienden de esa manera van creciendo y van dejando cosas, y como siempre hablamos con Aldo, que estemos ahí, si lo único que dejamos acá es un legado, entonces hay que ser conscientes de eso y tratar de ser mejor cada día en lo que uno hace, sin ganarle lugar a nadie de mala fe, sino tratando de mejorar cada uno. Algo que tenía ya pendiente de preguntar. En su momento, precisamente Alex Ferguson dijo que nunca un futbolista era tan profesional como lo es ahora, en comparación a décadas ya anteriores. Claro. En tu caso, ¿cómo fue ese cuidado para que tu carrera se extienda hasta tal edad? ¿Y cómo es ahora? Porque ya el futbolista tiene todas las herramientas para cuidarse, lo que antes quizás no tenía, Claro. o no le daba tanta importancia, la alimentación, las horas de dormir, no sé, la farra, todo Claro. eso. Como te dije, traté siempre de ser lo más profesional posible. Yo recaigo en un lugar que el conocimiento que hoy se tiene de muchas más cosas te hace más profesional, porque el que lo tiene a la mano y lo sabe y no lo utiliza es porque no quiere. Nosotros en aquella época teníamos que el día anterior comer fideos con pollo, porque eso nos habían dicho, y tratar de dormir y tomar agua y nada más. No sabíamos que quizás había que hacer una activación en la mañana física, o ir a hacer estiramientos, o ir al gimnasio y no levantar con mucho peso, sino que el conocimiento nos ha mejorado a todos. Y entonces en aquella época, con aquellos cuidados, con aquella educación que teníamos deportiva, yo traté siempre de hacerlo mejor y tratar de rendir y desde ahí explotar
las condiciones que tenía o el tipo de juego que yo tenía. Entonces desde ahí no me arrepiento de haber dicho no, en esa época, como decía, no, salí de más o no hice esto. Yo te cuento un detalle, una anécdota, otra más. La primera fiesta de matrimonio que fui o de casamiento que fui fue a los 34, 35 años. Nunca fui a otra fiesta porque normalmente los casamientos, los matrimonios, como le dicen acá, son sábados y yo estaba concentrado, o sea, no podía, o estaba viajando. Nunca tuve, la tuve ahora de grande. Y eso no quiere decir que no haya salido, que no haya tenido por ahí alguna momento por ahí de esparcimiento, diversión, pero nunca sobrepasándome la raya porque entendía que como deportista trabajaba con mi cuerpo y era fundamental estar bien. Claudio, el delantero no recibe más bien, no efectúa mucho, pero los cambios de frente, ¿qué significan para un jugador de fútbol? Cambio de frente es romper barreras, es clarificar, es darle otra oportunidad, es sacar al rival del lugar que te llevó, porque el rival te lleva a un sitio para tratar de quitarte lo más preciado que hay, que es la pelota, y un cambio de frente neutraliza todo eso. ¿Su vida fue un cambio de frente, Claudio? ¿Su vida futbolística? Mi vida no tuvo varios cambios de frente, pues si lo analizo así, hizo así para todos lados. A veces veo el mapa mundi así, lo mancho y digo, mira por todos los lugares que me tocó vivir y transitar y aprender. Así que bueno, esperemos ahora estar más asentado acá y obviamente que con una vida formada en la ciudad y en el país y aprendiendo de Ecuador y creciendo acá. Pero bueno, lo tomo como una parte más de la página que nos toca vivir. Claudio Campos, nuestro invitado de hoy en Cambio de Frente, el programa número 2. Estamos ya cerrando esta emisión. Belkis Loor, su despedida, ¿cómo se sintió en este Cambio de Frente con nuestro invitado Claudio Campos? No, un placer, Claudio. Muchas gracias por la apertura, por todas las anécdotas que nos has ido contando y repasar también contigo tu carrera e ir sabiendo esos detalles de la vida de un futbolista que después se convirtió en dirigente, en coordinador y bueno, en todo lo que eres ahora. Felicitaciones y muchas gracias por estar acá. Y le recomiendo, antes que le agradezca, le debe algo, porque a mí sí me lo dio. Pelota al piso. Sí, le debo pelota al piso. Sí, por favor. Soy buena lectora. Sería mejor que se lo preste porque creo que ya no hay. Se prestan los libros. Sí, porque no se devuelven. No se devuelven. Sí, bueno, el pelota al piso también es otra de las grandes satisfacciones del fútbol, porque si no pude escribir o no hubiese podido escribir el libro y tenerlo como algo, la verdad que un patrimonio hermoso que para mí, familiar más que nada, gracias al fútbol. O sea, volvemos a lo mismo. Le tengo que agradecer al fútbol de todo y por eso rescato una palabra que es dignificar la profesión día a día y me parece que la única manera es tratando de ser mejor, dar lo mejor y ser un agradecido. Así que bueno, por lo mismo les agradezco la posibilidad, fue una charla lindísima. Volvimos a lugares donde hace rato que no iba y está bueno vivir de esos recuerdos. Así que bueno, muchas gracias. Espero que los que nos vean se entretengan un rato. Estuvimos con Claudio Campos, el futbolista, el entrenador, el coordinador de selecciones, el hombre que atravesó el mundo con un sueño, con su mochila cargada de sueños, que cristalizó él mismo, que hizo un cambio de frente. ¿Cómo se sintió en Cambio de Frente, Claudio? No, excelente, muy, muy lindo. La verdad que recomendado y ojalá que lo disfruten y todos los que vengan también tengan la posibilidad de pasarla bien. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. Permiso. Cambio de Frente.